Fíjate que una aldea en la montaña vivía aterrada porque un monstruo Fenrir de clase S los traía de encargo. Los aldeanos, ya sin saber qué hacer, rasparon la olla y gastaron todos sus ahorros para contratar a los Colmillos de Dragón de Fuego, un grupo de aventureros pesados que se dedicaban a repartir leña en estos casos. La raza del pueblo se encerró a piedra y lodo en sus chozas, dejándole la pista libre a los héroes para que se armaran los trancazos. Acompañando a esta banda venía nuestro prota, Kurt Rogan, un chavito de 15 años nacido en la aldea Hoth, allá por las montañas Shin. Como el morro no era bueno para los catorrazos, nomás le tocaba chambear haciendo de comer y arreglando detallitos, por lo que siempre miraba la pelea desde lejitos. Pero de la nada, el Fenrir apenas asomó el hocico, lo fichó y se le fue encima con todo para darle un golpe fulminante. El líder del grupo, Golova, pegó el grito para que Bandana frenara a la bestia. La morra no lo pensó dos veces y sacó sus hilos para amarrar al bicho. Para acabarla de amolar, el monstruo andaba con la fuerza a tope, rompió la trampa como si nada y la mandó a volar estampándola contra el muro. Ese madrazo estuvo a dos de mandarla a conocer a San Pedro y jubilarla para siempre. Pero la neta, tuvo suerte porque Mark, la maga sanadora del equipo, le echó la mano en corto con su magia. Ya como nueva, Bandana se levantó y volvió a la acción. Usó un árbol para impulsarse y logró amarrar al lobote por unos segundos. Esto le dejó la mesa servida a Golova, quien le dio chicharrón a la bestia con su espada envuelta en llamas. La raza del pueblo empezó a echar porras y los trató como si fueran dioses, a pesar de que los habían dejado en la ruina. Ya en la noche les armaron un banquete de aquellos para agradecerles. Pero el vato de Golova andaba de tóxico, le hizo el feo a la comida y empezó a gritarle al prota que se pusiera a chambear y preparara algo que sí valiera la pena. En ese ambiente tan denso, Bandana soltó la bomba diciendo que esa sería la última vez que probarían su sazón. El prota se quedó con cara de sorpresa, y ahí Golova le cantó el tiro directo diciéndole que estaba despedido. Mark, tratando de suavizar el trancazo, le explicó que la regla era clara, solo podían tener 4 integrantes en el grupo. Así que, si querían subir de nivel, necesitaban meter a un guerrero o a un mago de verdad en su lugar. El pobre chavito les rogó casi llorando, pero al chile, esos vatos no tenían corazón y no cambiaron de opinión. A la mañana siguiente, nuestro prota agarró sus chivas y se fue a la calle con solo un par de moneditas en la bolsa. Después de andar rodando por ahí, llegó a la ciudad de Samila y se lanzó directo a una agencia de empleos temporales para buscar cómo ganarse el pan. Ahí le tocó que lo entrevistara una oficinista llamada Cecilia. Cuando la morra se enteró de que el prota venía de los Colmillos de Dragón de Fuego, pensó que al menos ese currículum le iba a tirar paro para conseguir chamba rápido. Luego lo pasó a la prueba de habilidades. Lo más loco es que, en este mundo, tus talentos te los da el cielo y van desde el rango G hasta el mismísimo triple S. Kurt tenía la velita prendida de haber despertado algún poder increíble en secreto, pero la neta fue otra. Todas sus estadísticas de combate estaban arrastrando la cobija en el fondo de la tabla. La chica le explicó que, como no estaba el especialista, no podía medir sus habilidades para otras chambas que no fueran de pelear, pero a ojo de buen cubero le dijo que chance y servía para las ventas o para darle duro a la obra. El detalle es que el prota andaba urgido y no tenía tiempo para esperar, así que la morra se armó una prueba express pidiéndole que levantara un costal polvoriento que estaba ahí tirado. Apenas lo tocó, sintió cómo le chupaba toda la magia, y la madre esa pesaba como si estuviera llena de plomo. Cecilia sintió y pensó que si el morro aguantaba ese peso, mínimo daba el ancho para irse de albañil. De volada le armó una carta de recomendación para que se fuera de chalán a parchar muros en las tierras del conde Lican. El maestro de obra se quedó viéndolo medio raro, porque la neta, el chavito no tenía facha de aguantar la carrilla de la construcción. Pero como le surgían manos, le dio el visto bueno para la prueba. El viejo le aventó un poco de mezcla a Kurt, le dijo que tapara aquel hueco y se fue a dar el rol por unas horas. Cuando regresó, casi se va para atrás. El nuevo ya se había aventado un tramo gigantesco y hasta le había llegado a las partes altísimas donde a fuerza necesitas armar andamios. Para colmo, nuestro prota andaba todo apenado pidiendo disculpas, jurando que se había atrasado porque se le acabó el material, porque si no, se echaba el doble de chamba. Cuando el jefe le preguntó cómo le hizo para taparlo de arriba, el morro, bien inocente, le soltó que nomás aventó la mezcla para arriba y la emparejó con un pedazo de madera. Y listo, el maestro se quedó con la boca abierta, pero contra esa chulada de pared, nadie le podía decir nada. En corto le soltó un adelanto y le prometió mandarle el resto de la lana a la agencia. En los siguientes días, Kurt dejó impecables los muros enormes del norte y del oeste con una velocidad brutal, a tal grado que el jefe tuvo que correrlo.
Y no creas que por mala onda, sino porque esa obra era el pan de cada día de un montón de trabajadores humildes. Si el prota se aventaba todo el jale, iba a dejar a la raza comiendo tierra. El maestro calculó que las habilidades de construcción del chico estaban de perdiz en nivel S o cuidado y le pegaban al doble S, así que le aconsejó lanzarse a la capital a buscar cosas más grandes. Pero Kurt, bien terco, seguía creyendo que lo habían votado por ser un inútil. De vuelta en la agencia, suspiró y le soltó la sopa a Cecilia, de que ya lo habían mandado a volar de otra chamba. Justo en eso, los dos escucharon a una morra armando un pancho en la recepción. La chica se llamaba Eurasia y andaba desesperada buscando mineros para picar piedra en la montaña. El problemón era que no tenía ni un peso para adelantarles. La paga dependía de si sacaban algo de valor o no. Para hacerla más de emoción, si en una semana no pagaba sus impuestos, le iban a embargar la montaña entera. Cecilia le dio un codazo al prota para advertirle que ese jale apestaba a estafa y que no le iban a pagar. A pesar de la advertencia, Kurt le entró sin cobrar un centavo, nomás porque de chiquito le ayudaba a los mineros en su pueblo. Al principio Eurasia se puso sus moños porque ella esperaba conseguirse a un enano rudo y con experiencia. Y en lugar de eso le salió un chamaco que todavía no se sabía ni persignar, pero como estaba entre la espada y la pared, pues se la jugó. Apenas se fueron estos dos, a Cecilia le cayó el pago de la obra y se le salieron los ojos al ver que el prota se había embolsado nada menos que 200 monedas de oro. En eso, clavó la mirada en el costal que el morro había cargado. Le cayó el 20 de que no era basura, sino un artefacto para medir magia. Ese chunche estaba diseñado para aplastar solo a los que traen una reserva de energía bestial. Ahí la oficinista empezó a hilar las cosas y se dio cuenta de que el chavito traía un poder oculto tan pasado de lanza que ella ni de chiste podía medir. Ya llegando al campamento, a Kurt se le bajó la sangre a los pies al ver que solo había una mísera tienda de campaña. El vato se puso a sudar frío, pensando en qué iba a pasar si dormía a solas con semejante mujerón, y su reacción toda nerviosa sacó de onda a Eurasia. Ella le invitó un taquito ahí de lo más humilde, pero para Kurt eso fue como si le sirvieran un manjar. Y es que la neta, tenía un buen rato que nadie se ponía a la del Puebla para cocinarle un plato de comida. Aparte, casi suelta la lágrima porque la morra no lo mandó a comer a la esquina y se sentó a cenar con él. En la noche, Eurasia se puso ropa bien coqueta para ver de qué lado mascaba la iguana y poner a prueba al prota. Pero el muy santo agarró su cobija y se fue a dormir afuera de la tienda. A primera hora de la mañana, la chica vio que su vestido, que estaba todo feo y roto, ahora lucía como nuevo. Ahí le cayó el 20 de que Kurt se había quedado en vela toda la noche haciéndole desastre. Con este detallazo, la morra ya confiaba en él con los ojos cerrados. A la hora de chambear, Eurasia soltó la sopa. No tenía ni un triste mapa de la mina. Su plan era picar piedra a lo puro loco a ver qué salía. Así que Kurt agarró la batuta y la llevó a un punto con mejor vibra. Al primer mazazo que le dio una roca, empezaron a llover joyas preciosas. Agarrando vuelo, el prota sacó una cantidad absurda de minerales a una velocidad que daba miedo. Cuando Eurasia ya quería irse a vender todo en caliente, él la frenó y le dijo que si las pulían, hasta dejarlas como cristales mágicos, iban a sacar muchísima más lana. La morra chasqueó la lengua y le dijo que, en todo el reino, los que sabían pulir joyas se contaban con los dedos de las manos. Sin decir más, Kurt se puso manos a la obra. A diferencia de un mortal cualquiera, es que se tarda horas en pulir una sola piedrita. En un parpadeo ya tenían 50 cristales de la mejor calidad. Eurasia agarró el botín y se lanzó a la capital. En el camino les cayó la boca a los guardias enseñándoles un emblema real todo viejo y se fue bien campechana usando el teletransporte a su destino. Allá se topó con la hechicera real Mimiko, quien nomás de echarle un ojo a las joyas, soltó que cada una traía 10 veces más magia que las comunes, clavándoles un precio de unas 10 monedas de oro por pieza. La maga no se anduvo con rodeos, soltó 500 monedas de oro por las 50 piedras y le dejó bien clarito que de ahora en adelante, esa mercancía fina solo se la podía vender a ella. La doña le insistió 1000 veces para que le dijera quién era el genio detrás de esas joyas, pero Eurasia no soltó prenda, por más que Mimiko le aventó la charola del rey para asustarla. La morra, bien relajada, le contestó que sus días de servir en el palacio ya habían pasado a la historia hace mucho. Sin más opciones, a Mimiko le tocó agachar la cabeza, pero no sin antes decirle al oído que, si lograba jalar a ese minero para chambear con la realeza, la recompensa iba a estar de locos. Ya con el negocio hecho, Eurasia hizo una parada en la agencia para revisar el expediente de Kurt. Al ver que lo que ganaba de albañil era una reverenda locura, le depositó de golpe casi toda la plata.
de las joyas a su cuenta y se regresó a la montaña. Pero la sorpresa fue otra. Apenas llegó, se fue para atrás con lo que vio. Aprovechando que la jefa no estaba, el chamaco se había armado una cabaña de madera del tamaño del mundo en una sola noche. El vato salió a recibirla fresco como lechuga, como si armar una mansión en horas fuera cualquier cosita. A estas alturas, Eurasia ya estaba 100% segura de que se había topado con una verdadera bestia para chambear, y lo más loco es que ni él mismo tenía idea de lo roto que estaba. Por otro lado, la banda de los colmillos de dragón de fuego se estaba yendo al caño sin Kurt. Al toparse con un monstruo de madera, las llamas de Golova se apagaron de la nada, como si les hubieran echado una cubeta de agua. Mark andaba lloriqueando porque su magia de curación sí jalaba, pero no servía ni para un raspón. Y el mago nuevo que contrataron lanzaba un fueguito que daba pena ajena y haciendo que el líder hiciera unos corajes bárbaros. En lugar de hacer equipo, los tipos empezaron a tirarse tierra entre ellos por el pánico. Ahí Bandana tragó gordo y se dio cuenta de que la química del grupo se había esfumado por completo. Aunque Kurt no repartía trancazos, resulta que él era el pegamento mágico que mantenía a la banda unida sin que nadie lo notara. De regreso en la montaña, Eurasia le contó a Kurt sobre la propuesta de Mimiko. La hechicera quería que trabajara para la corona, para que se bañara en oro, fama y lujos. Pero el morro le dijo que no sin pensarlo 2 veces. El prota se sincera diciendo que la neta no le interesa pasar por encima de nadie, él solo tiene ganas de una chamba humilde. Luego le empieza a tirar preguntas a Eurasia sobre si ya usó la lana de las gemas para pagar los impuestos. Y la morra termina soltando la sopa. Fíjate que ella solo pellizcó una moneda de oro para los pasajes. Las otras 499 monedas las mandó directo a la cuenta del chavo, porque al chile ese sudor y esfuerzo era 100% suyo. Kurt se queda con el ojo cuadrado, pero asiente y acepta seguir picando piedra con su nueva jefa. Con el sol asomándose, Eurasia le pregunta si logró pegar el ojo después de armar la cabaña de madera. Kurt se rasca la cabeza y le dice que durmió la barbaridad de 6 horas, y hasta andaba sacado de onda pensando que se estaba volviendo un huevón. Y es que cuando andaba con los tóxicos del colmillo de dragón, apenas y lo dejaban dormir 4 horitas. A la morra casi se le cae la mandíbula al piso. No daba crédito de que este vato hubiera levantado una casa entera y todavía le diera tiempo de roncar a gusto. Mientras tanto, el prota andaba pidiendo perdón a cada rato, jurando que iba a chambear el doble para compensar su pereza. De ahí le pasa las coordenadas de un lugarcito jugoso con metales finos y él se arranca con su pico para otro lado. Eurasia se parte el lomo escarbando todo el santo día nomás para sacar un topacio del tamaño de una piedra. Por un segundo, se le cruzó por la mente pedirle a Kurt que lo convirtiera en una gema mágica para forrarse de billetes, pero de volada mandó esa idea a volar porque no quería quedar como la jefa negrera que abusa del muchacho. Pero cuando fue a echarle un ojo a Kurt se quedó de a 6. Resulta que en un par de horas el vato ya había armado todo un laberinto de túneles y hasta las paredes tenían musgo brillosito. El compa le grita quejándose de que hoy andaba salado, que puro cascajo inútil había sacado. Pero al acercarse a Eurasia casi le da un infarto al ver que esa disque basura era puro mitrilo, un metal tan fino que vale más que el oro y el platino juntos. Kurt, bien quitado de la pena, le contesta que allá en su rancho, esa cosa la tiran a la basura porque nadie la pela. Al verla con la boca abierta, el prota le enseña tantito oricalco que acaba de rascar, lloriqueando porque sentía que la cosecha andaba floja. Lo más loco es que para Eurasia, ese era el metal legendario de los mismísimos dioses. Y para acabarla de amolar, el chavo suelta, bien fresco, que si rascaban unos 7 kilómetros más abajo, sacarían cubetas de eso en cualquier lado. Ah, y de paso presume que acaba de tapar un cráter perrísimo nomás porque le dio pendiente que alguien se fuera a dar un mal paso. Ratito después, Eurasia nota un rayito de sol asomándose al otro lado del túnel, y le cae el 20 de que Kurt literalmente había atravesado la montaña entera de un trancazo. 2 días después, esta nueva autopista ya conectaba su terreno con el pueblito del conde Lican, y poniéndole en bandeja de plata a Eurasia la chance de armar una caseta de cobro y sacarle lana a los mercaderes. ¡Pum! Problema de impuestos resuelto. Con eso, se lanza sudando la gota gorda con todo el mitrilo y oricalco a la tienda de la maga Mimiko. La ruca le tasa esa basurita en nada más y nada menos que 50,000 monedas de oro. Al escuchar la cifra, en vez de armar la fiesta, Eurasia empezó a sudar frío. Le soltó la duda de si se armaría un desmadre si la raza se daba cuenta del poder tan bestial que traía Kurt. Mimiko se la soltó al chile, lo iban a cazar, lo harían su esclavo para sacarle jugo o de plano lo mandarían a dormir con los peces. Para proteger a su gallo de los huevos de oro, a Eurasia se le prende el foco con una movida maestra.
decidió que iba a convertirlo en un alquimista de alto pedorraje para que la ley lo apadrinara y tuviera peso en el barrio. Hasta armó un plan de emergencia, apuntándose como su guardaespaldas personal si la cosa cuajaba. El único detallito que les partía la cabeza era que el compa seguía sin tener ni idea de lo muchísimo que valía. Por esos mismos rumbos, mientras daba el rol por la ciudad, Kurt se topa de frente con Bandana. El vato, bien emocionado, le pregunta cómo andaba la banda de su ex equipo, pero la morra, toda agüitada, le suelta que el colmillo de dragón ya estaba a 2 de irse al pozo. Fíjate que después de otra misión que fue un reverendo desastre, el tóxico de Goroba se metió a un restaurante fifí a tragar, pero se la pasó quejándose de que la comida no le llegaba ni a los talones a lo que cocinaba Kurt. Hasta cuentan las malas lenguas que el loco ese desbarató el local a punta de trancazos. Cuando Bandana intentó calmarlo, el malote le gruñó y le ordenó ir a arrastrar a Kurt de regreso a como diera lugar, así fuera a los golpes. Pero la guerrera no es mensa, le voló su piedra de teletransporte y se peló de ahí, dejando a los guardias persiguiéndola con la lengua de fuera. Por otro lado, al vato de Mark lo mandó llamar la iglesia, poniéndole el último clavo al ataúd del equipo. Al escuchar el chisme, a nuestro prota se le cayó la cara de tristeza, porque muy en el fondo todavía tenía la ilusión de volver con ellos. Bandana se queda sin palabras, la neta no entendía por qué demonios extrañaba ese nido de víboras. Viendo el panorama, le tiró un salvavidas, le cuenta que tiene una amiga alquimista que andaba buscando chalán, siguiendo el mapa. Kurt llega al changarro de Mia y lo recibe su asistente Misen con una sonrisa de oreja a oreja. La morra casi lloraba de la emoción de tener a alguien que le echara la mano, porque la cocina parecía zona de guerra. Llevaba fácil un mes sin que nadie le pasara ni un trapo. Al rato, la jefa manda llamar a Misen para un mandado. Entonces Kurt se arremanga la camisa, le mete galleta a la limpieza y deja la cocina rechinando de limpia en menos de lo que canta un gallo. Buscando qué más chambear, se metió de volada, pero el detalle fue que terminó metiéndose al cuarto equivocado y se topó con una morra con muy poquita ropa que se estaba retorciendo en la cama. El vato luego se agachó a pedir perdón 1000 veces por el descuido, pero en eso se dio cuenta de una mancha negra bien extraña, marcadas en el cuerpo de la morra. Fíjate que acercándose un poquito más, el prota topa que es una maldición bien pasada de lanza, que le estaba comiendo casi todo el cuerpo. Para acabarla de amolar, esa cosa hasta le había apagado los nervios y ya ni dolor sentía. Aún así, cuando escuchó que a la pobre le rugía la tripa de hambre, el vato calculó que mínimo todavía podía masticar, así que manos a la obra, se puso el mandil para prepararle algo bien nutritivo. Al ratito, Misen y la patrona Mia regresan al cantón. Las dos se quedan con el ojo cuadrado al ver la cocina brillando de limpia, sin un gramo de polvo. Pero de la nada se les borra la sonrisa y se ponen bien serias al enterarse de que Kurt ya había topado a la chica escondida. El prota, bien paniqueado, pide disculpas y de paso les avisa que ya le había armado su comidita. Al chile, Mia se pone estricta y le advierte que más le vale mantener el pico cerrado sobre esa morra. Luego le desliza 3 monedas de plata y le dice que le caiga a chambear al día siguiente. Ya cuando Mia mete la charola de comida al cuarto, tenía la maña de probarla primero para checar que no tuviera veneno, pero la chica en la cama le dice que en él, que confía ciegamente en el prota. Lo más loco es que nomás se empaca la comida, la morra cae desmayada de trancazo, dándole el susto de su vida a Mia. Pero aguanta, porque ni 30 segundos pasaron cuando despierta bien radiante, jurando que en su vida se había sentido tan al 100. Y agárrate, porque las marcas negras de la maldición se habían esfumado por completo, ni el rastro quedó. Mientras tanto, los pasados de lanza que le echaron la maldición se dan cuenta de que les tumbaron su brujería, así que empiezan a maquinar un plan para darle cuello de una forma más perversa. Ya entrada la noche, Mia escolta a la chica hasta el local de Mimiko, donde Eurasia las estaba esperando bien impaciente. En cuanto se le cae el velo de la cara, a toda la pandilla casi les da un infarto al reconocerla. Era nada más y nada menos que la tercera princesa Lise. Mia le suelta toda la sopa, explicando que Lise es la única heredera del rey, y que también trae sangre azul del reino vecino, Goramo. Por eso mismo, la morra es la pieza clave para que no se armen los trancazos entre los dos países. Si a ella la mandan a dormir, la alianza se va al caño y la guerra estalla sí o sí. Mimiko suelta un suspiro de alivio al ver a la princesa sanita y salva. Y de volada le pregunta quién fue el fiera con el nivel suficiente para romper una maldición tan pesada. Mia nomás suelta un nombre, Kurt. Al escuchar eso, Eurasia y Mimiko se quedan de piedra, imaginándose que el chamaco se acababa de meter en un broncón de proporciones épicas, algo que nadie en su sano juicio podría creer. Y la neta, lo más chistoso es que hasta el día de hoy, el prota sigue jurando que es un inútil que no sirve para nada. En fin, ya con la princesa Liz libre de esa cochinada de maldición,
El trío dinámico de Mimiko, Eurasia y Mia se juntan a echar chisme para deducir quién era el titiritero detrás de todo. Mimiko pone en la mira a 3 sospechosos de peso pesado: el general Zenova, el obispo Rose y la tóxica madrastra de Lise, la tal Dora. Como en el palacio siempre hay barreras mágicas hasta para aventar para arriba, a fuerza tenía que haber un topo colando brujería. La princesa le traía unas ganas a la madrastra Dora y le echaba toda la culpa, pero Eurasia y Mia la frenan en seco. Le explican que los otros 2 vatos también entran y salen del palacio como Juan por su casa, así que sin pruebas tangibles no podían andar señalando a lo loco, y aquí es donde a Mia se le prende el foco. Resulta que Liselot acababa de cumplir sus 15 primaveras, y por ley real le tocaba salir a foguearse al mundo por un año enterito, así que Mia le propone armar un taller de alquimia de fachada para que la princesa haga sus prácticas. Estaba clarísimo que los sicarios iban a oler su rastro y le iban a caer. Ya con la trampa puesta, la verdad iba a salir a la luz solita. La bronca era que, para armar todo este teatro, necesitaban a un jefe de taller de mentiritas. Un completo don nadie, pero con habilidades que estuvieran en otro nivel. Para rematar, Eurasia le presume un cristal mágico que fabricó Kurt, y Mia se va de espaldas al ver que era una verdadera joyita. Sin dudarlo, cierra el trato. Estaba claro que solo Kurt podía echarse ese trompo a la uña. Y volviendo con nuestro prota, al día siguiente el güey se lanza al local de Mia a buscar el pan de cada día, pero sorpresa, todo estaba cerrado con candado. Misen le mueve la cabeza y le suelta que la patrona no ha pisado el lugar desde ayer, que andaba desaparecida y no había chamba nueva. El Kurt, fiel a su estilo, piensa: chin, seguro ya la regué otra vez. Y se pela de ahí bien agachado. Ya al mediodía, mientras echaba un taco en una cantina, y para oreja, y capta a una bola de aventureros haciendo tremendo alboroto. Resulta que el cargador de su equipo se había enfermado gacho y tenía para una semana en cama. Todos estaban paniqueados, a nada de cancelar su misión. El prota vio la oportunidad de oro y no la iba a dejar ir. El chamaco se les acerca bien motivado para venderse. Les canta la neta: miren, para repartir leña soy un 0 a la izquierda, pero si ocupan cargar cosas, yo me la rifo. Una morra del equipo lo barre con la mirada y duda. Con ese cuerpecito de fideo, ¿qué rayos iba a aguantar? Pero el hermano de ella la frena y bien tranqui le explica al prota que van a cazar a un golem de hierro y se ocupaba cargar más de 200 kilos en la espalda. ¿Y qué hace el Kurt? Va y levanta al capitán en vilo y para rematar, levanta al guerrero que traía una armadura pesadísima como si fuera de papel. Con esa demostración a todos se les cayó la mandíbula. Sin pensarlo 2 veces lo meten de lleno a su gremio, los famosos aventureros Sakura. Y empieza la ronda de presentaciones. El capitán Danzo, bien alzado, presume ser un samurái. Luego está Kane, un tanque humano que aunque trae una espada en la cintura, le gusta más arreglar las broncas a puro trancazo limpio. Por su parte, la morra arquera, Sena, iba abriendo paso. El prota estaba llore y llore de felicidad agradeciéndoles por darle asilo. Los vatos se morían de risa al chile. ¿Cómo iba a ser inútil alguien que levanta fierros como si fueran de papel? Pero fíjate que apenas pisaron la cueva. Se notó a leguas que Kurt estaba bien verde. Un pinche slime pegajoso se le aventó encima. La morra le pegó un grito para que le reventara el núcleo, y el compa le echó ganas, pero en vez de romper la gelatina esa, nomás se dejó la mano toda hinchada. A la arquera no le quedó de otra que limpiar el desastre, suspirando y diciendo que la neta, este chavo era el peor guerrero que había topado en su vida, pero lo más loco es que nadie lo hizo menos ni se burló de él. Le revolvieron el pelo y le dijeron: tranqui mijo, tu chamba principal es cargar las cosas. Ese detallito, por más chiquito que fuera, le pegó directo en el cora a Kurt, y es que después de ser el esclavo del colmillo de dragón de fuego, el pobre nunca había sentido ese calorcito humano. Toda la banda se metió más al fondo de la cueva, con Sena tirando musgo brillante para no darse en la torre en la oscuridad, y de volada toparon con una asquerosidad calientita de los goblins. La morra se puso al tiro y les hizo señas de que el nido de esos bichos andaba cerca. Kane le dio unas palmadas a Kurt para que no temblara, diciéndole que unos cuantos duendes chaparros nomás hacían cosquillas, pero que si salía toda la bola, ahí sí se armaban los trancazos. El equipo le metió turbo hasta llegar a un derrumbe que armaba un callejón bien apretado. Ahí merito, un goblin chismoso los cachó y pegó un chillido rompetímpanos antes de que Danzo pudiera taparle la boca. En un parpadeo, el escándalo de toda la manada retumbó por ambos lados. Estando entre la espada y la pared, el prota echó el ojo y topó un pasadizo secreto escondido en la piedra. Aún así, alguien tenía que quedarse a repartir leña para frenar a la plaga esa. Danzo y Kane, bien alfas, se rifaron como carne de cañón, para que Sena agarrara a Kurt de las greñas y lo metiera por la salida de emergencia.
El prota andaba de terco queriéndose quedar a tirar madrazos con los compas, pero la morra, bien fría, le soltó que con su nivel tan rascuache nomás iba a estorbar. Kane pegó el grito de que ellos harían tiempo, mientras Danzo murmuraba, preparándose mentalmente para lo que pintaba ser su última pelea. La arquera se tragó el nudo en la garganta y tiró más musgo brillante para no perder el rumbo. Pero para acabarla de amolar, la mentada ruta de escape los mandó directito al matadero, donde un mendigo dragón golem de hierro gigante los estaba esperando para hacerlos carnitas. En ese mismito rato, Eurasia ya había llevado a Alice a la posada para ver a Kurt, porque la princesa andaba bien necia, aferrada a que quería toparse con él otra vez. La jefa le advirtió que no anduviera soltando quién era en realidad, pero al tocar la puerta ni sus luces del muchacho. De la nada, una voz bien misteriosa les dio el pitazo de que el prota se había lanzado a la cueva del noreste. Eurasia salió en friega a echar ojo, pero el fantasma ese ya se había pelado. Sintiendo en las tripas que el chamaco andaba en aprietos, arrancó hecha la raya hacia la cueva, diciéndole a Alice que ni se le ocurriera seguirla, pero la princesa, terca como mula, la mandó por un tubo, asumiendo que con su magia se cuidaba sola. Ya sin de otra, Eurasia se la tuvo que llevar. Apenas pisaron la cueva, la princesa se aventó un hechizo para poner sus sentidos al 1000%. Eurasia juraba que iba a rastrearlo por los ruidos o las huellas, pero ¿qué va la Alice? Andaba olfateando el rastro de su héroe como perrito policía. Su olfato al 100 le avisó que adelante se estaban dando con todo, así que de volada le echó unos encantamientos mamalones a Eurasia y la empujó al ruedo. La jefa llegó barriéndose justo cuando Danzo y Kane ya estaban a punto de colgar los tenis ante la plaga de goblins. Con unos cuantos espadazos bien precisos, hizo puré a los monstruos y le salvó el pellejo a los dos compas. Mientras tanto, en la guarida del jefe, Senna se le quedaba viendo al dragón de hierro con una cara de funeral tremenda, llorando y pidiéndole perdón a Kurt porque juraba que de ahí salían en bolsa negra. Pero ante todo ese drama, el prota, bien quitado de la pena, le dijo: «Tranqui jefa, estos juguetitos me los almuerzo a diario». La morra todavía ni procesaba lo que el güey acababa de soltar cuando el chamaco ya había esquivado un madrazo con una elegancia brutal, se trepó al golem como chango y le empezó a llover macizo justo en sus puntos débiles. Una a una, las placas de hierro fueron cayendo al suelo hasta que el tremendo monstruo quedó convertido en pura chatarra. Senna tenía los ojos de plato. El mismo vato inútil al que un slime traía de bajada acababa de hacer picadillo a un dragón gigante en lo que canta un gallo. Kurt se rascó la nuca y le explicó que nomás estaba acostumbrado a chambear sacando minerales de esos pedazos de fierro viejo. Al ratito, Eurasia cayó al lugar y se frenó en seco al ver todo ese desmadre de metal tirado. Al ver a la jefa, Kurt peló diente bien contento y de volada le rogó que fuera a hacerle el paro a los demás, pero Eurasia, con una sonrisa burlona, le soltó que Danzo y Kane ya andaban vivitos y coleando. Ya con la banda reunida, los compas aventureros no paraban de lamerle las botas a Eurasia por salvarlos. Y aprovechando el viaje, la jefa le aventó un contrato jugosísimo al Kurt. Resulta que andaba por abrir un taller de alquimia y quería que el prota fuera el mero mero. Kurt se apendejó un rato, dudando porque ya andaba chambeando con el equipo Sakura, pero Danzo y Kane le echaron porras para que agarrara esa oportunidad que no se da dos veces. Para no dejar abajo a los compas, Eurasia se vio bien espléndida y soltó que en el taller también les faltaba raza para la seguridad, aventándoles la carnada de chamba a todo el equipo. Los vatos agarraron la oferta brincando de gusto. Ya de vuelta en la ciudad, Eurasia agarró de las greñas a Kurt y se lo llevó a que le hicieran la prueba de habilidades que no son de combate. La mismísima Mimiko salió a medirle el agua a los camotes, saludando bien casual y presumiendo que ya había tocado la joya de cristal que el chavo había hecho. Ya en la noche, el chamaco armó un fiestón loco con el equipo Sakura, jurando que en su examen le había ido regularcito, pero que va, la neta era otra historia bien retorcida. La maga Mimiko les había jugado el dedo en la boca, les choreó que el vato había sacado rango B o C, pero la cruda verdad es que sus calificaciones de soporte estaban en otro nivel, brillando con 3 rangos S que dejaban ciego a cualquiera, y para rematar, su tanque de maná era más bestial que el de la propia maga. Eurasia y Mimiko sabían perfectamente que si este chisme salía a la luz, se les iba a armar un broncón de aquellos, pero para su mala pat, Cecilia iba pasando, paró oreja y se tragó todo el chisme completito, pero la muy víbora se puso su máscara de niña buena y se hizo la sorda como si la Virgen le hablara. Ya con las maletas empacadas, la bola conformada por Kurt, Eurasia, Alice y el escuadrón Sakura agarraron rumbo directo al pueblo fronterizo para dar el banderazo de salida al nuevo taller.
En el camino, Liz le soltó el chisme bajita la mano de que en ese rancho bicicletero no tenían ni una mugre piedra de teletransporte, así que estaban súper aislados de la gran capital. Y es que este pueblito era una base militar que estaba colgando pegadita al territorio de los demonios, así que aunque estaba en el quinto infierno, era súper clave. Los del Sakura andaban bien alborotados por entrarle a la chamba, pero Sena andaba bien arisca. La neta todavía no se tragaba el cuento de Eurasia. Apenas asomaron las narices, a Kurt se le hizo conocido el lugar, y resulta que era la mismísima obra donde el vato se partía la espalda parchando muros antes de que lo corrieran a los pocos días. Se quedó con el ojo cuadrado al ver que la chamba en la muralla seguía exactamente igual de estancada que cuando él agarró sus chivas. Eurasia, tratando de salvar el barco, soltó que seguro los albañiles habían cambiado de táctica para chambear. Después, se llevó a toda la tropa a ver el terreno del futuro taller, pero para su mala suerte, el lugar estaba más pelón que una rodilla. Kane y Danzo se rascaban la cabeza sacados de onda, pero la jefa, bien fresca, los mandó a volar, diciéndoles que se fueran a echar la mona a la posada y le dejaran la pista libre al arquitecto Kurt para que se luciera. Eso sí, le preguntó con penita si la obra quedaba lista en un día. El prota le contestó que eso era andar a las carreras, que chambeando duro le iba a tomar unos 3 días para que quedara chido. Le dejó caer en las manos una lista de materiales kilométrica, pidiendo pura cosa exótica desde piedras raras hasta plumas de Griffin. Eurasia se dio golpes de pecho jurando que en 2 días le conseguía todo el mandado. Ya en la posada, Eurasia soltó un suspiro pesado, dándose cuenta de que seguirle tapando el ojo al macho con el grupo Sakura ya no servía de nada. Sena se le fue directo a la yugular, exigiéndole saber el pasado turbio del prota y por qué la jefa lo traía tan checadito. Eurasia tiró la máscara y con la voz bien firme, se presentó como una aventurera que chambeaba directamente para la realeza. Atrás de ella, Lice también soltó la bomba y confesó ser la tercera princesa del reino, pero de volada les pidió que le bajaran a su rollo y la trataran como si nada, porque andaba de incógnito. Al escuchar tanto título pomposo, Sena juraba y perjuraba que Kurt también era algún mi rey de sangre azul, pero ni madres, Eurasia la paró en seco, aclarándole que el chamaco era más raza que los frijoles. La pura verdad es que nadie sabía mucho de él, quitando el detallito de que para los madrazos era un 0 a la izquierda, pero en pura chamba de supervivencia estaba reinando como un dios en el rango triple S. Kane y Danzo se fueron para atrás de la impresión porque el maldito rango triple S era una jalada tan rara que la raza creía que era puro choro inventado. Eurasia le soltó que el mismo prota andaba en las nubes sin saber su poder, porque ella y Mímico le echaron la mentira de que nomás era un rango B. Para rematar, sacó el as bajo la manga diciendo que el puesto de patrón en el taller de alquimia estaba apartadito exclusivamente para él, pero que el chamaco tampoco tenía idea de eso. Al escuchar todo este despapalle, Sena prendió mecha y se puso que se la llevaba el diablo. Les empezó a tirar bronca a gritos, reclamándoles por aprovecharse de la nobleza de un chamaco tan verde que ni topaba lo que le pasaba. Eurasia no se hizo la loca y aceptó que la cosa se veía bien turbia, pero se juró por su madrecita que al chile nomás lo estaba protegiendo, porque el día que se destapara su verdadero poder, los pesos pesados lo iban a agarrar de su puerquito para sus negocios sucios. Luego le tocó el turno a Lice de aventarse al ruedo para contar cómo estaba el pedo en realidad. Resulta que Kurt le salvó el pellejo de puro milagro quitándole una maldición perra, y los malos seguían tras sus huesitos queriéndole dar cuello día y noche. El dichoso taller de alquimia que andaban armando en la frontera era pura pantalla, una trampa bien maquinada, para que tarde o temprano la lacra que andaba cazando a Lice enseñara el cobre solita, y el pobre de Kurt estaba totalmente en la lela ni olía el teatro que se habían montado. Es más, ni siquiera se imaginaba que Lice fuera de la realeza. Danzo se puso al brinco diciendo que a los aventureros la corona se la pasaba por el arco del triunfo, pero como Kurt ya era de la banda, juraban dar la vida para cuidarlo. Kane le hizo segunda en caliente, aunque Sena todavía andaba con la sangre hirviendo, diciendo que necesitaba un respiro para pasarse ese trago amargo. Un ratito después, la morra se lanzó a dar el rol por la obra para checar qué onda, y casi se le cae la mandíbula cuando llegó. En un abrir y cerrar de ojos, Kurt ya había levantado todo el esqueleto gigante del edificio, rifándose con una carga de chamba brutal que dejaba en ridículo a cualquier humano normal. El prota, bien humilde, nomás se encogió de hombros y dijo que estaba usando sus truquitos de minería chafas de rango B, y hasta se puso a quejarse de que andaba medio lento en la chamba. Sena lo veía con cara de no mames.
Le preguntó si no le agüitaba que todo el mundo se aprovechara de él y le cargaran tanta chamba. El prota sonrió de corazón y le contestó que, la neta, estaba súper feliz. En su antiguo equipo lo trataban como basura, pero en este lugar valoraban todo el sudor de su frente, y con eso le bastaba y sobraba. Al escuchar esto, la morra Cena por fin entendió que la jefa Eurasia no exageraba para nada con lo buena onda que es el prota. Así que el Chile decidió que ella también lo iba a proteger hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, el compa Danzo andaba rastreando otra pista. El vato se topó con un informante que resultó ser nada más y nada menos que Bandana. La guerrera le soltó la sopa, un tal Vivi andaba haciendo chambas sucias para gente muy turbia, y que casi seguro él fue quien mandó al equipo Sakura a esa cueva de duendes que era una trampa mortal. Al principio, ella creía que era puro pleito de aventureros tirándose mala onda, pero ahora que Sakura andaba pegada a la princesa, ese infeliz seguro iba a sacar una buena lana del asunto. Más tarde, Danzo agarró del chongo a Vivi en una cantina. El cobarde se puso blanco del susto y quiso salir echando chispas, pero tuvo tan mala suerte que se tropezó con una cuerda y cayó de hocico en un callejón. El samurái lo arrinconó y le dijo en su cara que ya sabía que él le había puesto la trampa a Sakura. Aunque le dio una buena asustada, al final el samurái se vio buena onda y le perdonó la vida, no sin antes advertirle bien claro que ni se le ocurriera volver a meterse con sus amigos. Viendo todo desde lejitos, Bandana estaba súper inconforme, porque sabía perfectamente que si una sabandija como Vivi seguía respirando, tarde o temprano iba a traer problemas. Pero fíjate que antes de que pudiera hacer algo, cayeron los de Phantom, una banda conectada con Mimiko, y se lo llevaron arrastrando. En ese mismito instante a Bandana le llegó un mensaje diciéndole que ya no metiera sus narices en el asunto, porque el caso ahora lo traía Mark. Al enterarse de esto, la morra agarró sus cosas y se lanzó a buscar el pueblo natal de nuestro prota. En otra escena bien cortita, vemos a la maga Mark súper amolada, atrapada en un círculo mágico más oscuro que la noche. Pasan 3 días volando y el taller de alquimia por fin abre sus puertas. Cuando todos vieron cómo quedó, se quedaron con la boca abierta y sin palabras. Es que el prota no armó un tallercito cualquiera, se aventó a construir una mansión de lujo con unos jardines preciosos. Adentro, cada quien tenía su propio cuarto, había 2 sótanos gigantes y un sistema de agua impulsado por piedras mágicas que estaba en otro nivel. Hasta presumió un aparato en la zona del agua diciendo que gracias a unos zafiros, el agua siempre iba a estar limpiecita. Y para acabarla de amolar, el chamaco les puso unas camas súper suavecitas rellenas con plumas de grifo. Y la cereza del pastel, un cuarto especial preparadito para el maestro del taller de alquimia. El inocente de Kurt hasta preguntó cuándo iba a llegar ese señorón, porque el muchacho seguía pensando que él solo era el chalán, sin darse cuenta de que ese cuartazo era para él. Cuando Eurasia le preguntó dónde iba a dormir, él soltó que se iba a quedar en la cocina porque le tocaba la chamba de la casa, pero todo el grupo le dijo que ni de chiste. Tuvieron que gastar saliva rogándole hasta que por fin lo convencieron de quedarse en ese cuarto hasta que apareciera el dichoso maestro del taller. Ya en la noche, Eurasia le tiró la pedrada para ver si sabía poner barreras contra maldiciones. El prota se rascó la cabeza y le dijo que nunca había hecho algo tan pro, así que a la jefa no le quedó de otra que ponerse a pegar amuletos de protección alrededor del cuarto de Elise solita. En ese momento, la princesa abrió la puerta y salió, viéndose un poco agüitada al darse cuenta de que era Eurasia y no Kurt quien estaba ahí. Eurasia de volada le llamó la atención para que ya no le hiciera la vida de cuadritos al pobre muchacho. A la mañana siguiente, Kurt se lució preparando el desayuno para toda la banda. Una vez más, su sazón los dejó babeando, pero de repente, Eurasia se dio cuenta de que el chamaco había desaparecido del mapa. Lise le dijo que él vio unos rayones en la pared y se fue a limpiar. Al escuchar eso, a la jefa se le fue el alma al piso. Salió corriendo hecha la mocha, pero ya era tarde. Kurt había borrado todos los amuletos mágicos creyendo que era pura mugre o grafitis. Y es que el pobre no tenía ni idea del plan de asesinato que traían contra ellas. Cuando Eurasia le inventó que seguro alguien lo había pintado para llamar la atención de Lise, él se la creyó completita. La pobre jefa estaba sudando frío porque ahora la princesa estaba otra vez en peligro de muerte, y a ella ya no le quedaba ni un solo amuleto para protegerla. Por otro lado, mandaron a traer a Mark frente al obispo Rose. El viejo le avisó que la iglesia ya había decidido correrla, porque la fama de su equipo estaba más quemada que nada. Las quejas por pasarse de la raya y romper cosas ya habían llegado a los oídos de la iglesia, y a su capitán Golova ya lo veían como un criminal hecho y derecho.
Mark intentó defenderse diciendo que ella no tenía vela en ese entierro, pero Rose la bateó sin piedad. El maldito viejo le dijo que eso le valía queso, que para cuidar la imagen de la iglesia tenían que cortar por lo sano. Pero fíjate, le dio una última oportunidad. Si se aventaba una misioncita para ellos, su historial quedaría limpiecito. Y hasta le ofreció un ascenso a sacerdotisa. Después de soltarle el choro, Rose la invitó a echarse una copa de vino del reino Goramo, pero nomás le pasó el trago por la garganta. Una maldición se le activó en el cuerpo. Rose, bien quitado de la pena, le dijo que el vino estaba envenenado y que a partir de ese momento su cuerpo iba a rechazar cualquier cosa que no fuera agua sola. Si no se ponía las pilas, se iba a secar de hambre y estiraría la pata en un mes. La única forma de salvarse era echarse a la princesa Alice. Mark se quedó helada, pero no le quedó de otra más que tragarse el coraje y aceptar. Cuando por fin recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba en un cuarto rarísimo, encerrada con un demonio tremendo. De volada agarró la onda. Rose se había aliado con ese monstruo para usar su poder en su plan retorcido. Mientras tanto, allá en el taller de la frontera, la cosa se veía muy tranqui. Pero Eurasia seguía comiéndose las uñas del nervio porque Kurt había borrado toda la protección de Liz. Lo más loco es que todavía no les caía ninguna maldición nueva. Mimiko y Mia ya habían regado sus contactos por toda la ciudad, así que cruzaban los dedos para que si el enemigo movía un dedo, ellas lo descubrieran en corto. En el desayuno, todos estaban dando un festín con el pan que hizo Kurt, y Liz notó que sabía diferente. Él le contó que lo había hecho con harina de arroz, y eso le trajo a la princesa el recuerdo de aquel platito de arroz que le salvó la vida hace tiempo. Ella, jugando, le dijo que si la volvían a maldecir, esperaba que le preparara ese platillo otra vez, pero Kurt le contestó, súper seguro de sí mismo, que eso jamás iba a volver a pasar. Cuando Eurasia le preguntó por qué andaba tan confiadito, el prota le contestó como si nada que, la neta, no sabía poner barreras normales, pero que ya había tuneado todo el edificio. Ahora, cualquier maldición que les tiraran se le iba a regresar con todo al atacante. Y hasta configuró la casa para que el agresor no pasara a mejor vida al instante, sino que se pusiera a brillar intensamente como si fuera un blanco de tiro. En ese preciso instante, un mago por ahí andaba balbuceando un hechizo para echarle la sal a la princesa, pero tómala, apenas lanzó la magia, se le regresó de golpe y lo dejó brillando como una luciérnaga gigante. A Eurasia se le volvió a caer la mandíbula al ver que Kurt estaba en otro nivel. Salió en friega a avisarle a Mímico para que cazaran al vato brillante. Antes de irse, Kurt le propuso a Alice dar un rol por el mercado, pero ella tuvo que decirle que no, porque la cosa aún estaba muy caliente como para andar paseando. En otro lado de la ciudad, el general Ares y su mano derecha, Rick, estaban parados en la muralla del oeste, presintiendo que los trancazos estaban a punto de armarse. Rick estaba bien seguro de que la ciudad aguantaría, porque habían dejado la muralla al 100, pero ni un minuto después, las campanas de alerta empezaron a sonar a todo lo que daban. Mientras tanto, los agentes de Phantom ya habían atrapado al mago brilloso y lo llevaban jalando hasta donde estaba el grupo de Mimiko, pero al llegar se dieron cuenta de que el tipo ya había colgado los tenis. Mia dedujo que sus propios compinches se lo habían quebrado para que esa luz no revelara la ubicación de toda la banda. Eurasia se quedó con el ojo cuadrado al ver que el efecto de Kurt era tan brutal que, aunque el blanco ya estaba muerto, la luz seguía prendida y no se apagaba con nada. Mia sugirió que si le soltaban toda la verdad a Kurt, a lo mejor el muchacho solito limpiaba todo ese desastre, pero la jefa Eurasia movió la cabeza y dijo que ni de broma porque no quería meter al prota en más peligros. Y de la nada, todo se fue al reverendo demonio. Las campanas empezaron a sonar como locas porque un ejército masivo de esqueletos se venía con todo para rodear las murallas. El general Ares se amarró bien los pantalones, listo para repartir leña hasta morir, mientras Rick andaba corriendo como gallina sin cabeza intentando evacuar a la raza. ¿Pero qué crees? Nomás los puros huesos tocaron un pedazo de la muralla, se hicieron polvo al instante. Ares luego agarró el rollo de que esto era gracias a la chamba de albañil que se aventó Kurt hace unos días. Todo ese lado oeste había quedado purificado gracias a la magia del chamaco. El único detallito es que este vato no tuvo tiempo de echarle cemento a toda la barda de la ciudad, así que todavía tenían la soga al cuello. La escena nos corta hacia Mark y el demonio, que andaban metidos en las ruinas de Lepita. El maldito bicho soltó una sonrisita diciendo que esas ruinas tenían el feng shui perfecto para invocar monstruos. Y como su ataque de huesudos había sido un fracaso total, ahora la maga fuerza tenía que sacrificar más poder mágico para lanzar la segunda oleada. Al ver que ella la estaba dudando, el demonio le dijo bien frío que, si le faltaba maná, usara su propia alma como combustible para sacar energía. Fue hasta ese momento que a Mark le cayó el 20 de la cruda realidad.
El desgraciado del obispo Rose jamás pensó tirarle un salvavidas. El viejo le había chamaqueado gacho y la aventó a los leones, todo para usar a los monstruos y despachar a la princesa Lice una y otra vez. De vuelta en la mansión, Eurasia llegó con la lengua de fuera para avisarles a Kurt y a Lice es que la ciudad estaba rodeada por todos lados, y que era más que obvio que la base de esos rufianes estaba en las ruinas de Lepita. Los caballeros andaban sudando la gota gorda defendiendo, pero los enemigos eran una plaga. La jefa también les contó que la muralla del oeste había desintegrado a los calacas. Todo gracias a la chamba de reparación de Kurt. Pero para acabarla de amolar, solo 2 de los 4 muros corrieron con esa bendición. Si la bola de monstruos se deja ir contra la zona sin protección, van a tumbar la puerta como si nada. La princesa Lice ya andaba toda mortificada por la raza, sobre todo porque los demás seguían allá afuera partiéndose el lomo. Eurasia no se quedó de brazos cruzados y armó un plan. La jefa se iba a lanzar al ruedo ella mismita para hacer pedazos esa incubadora de monstruos, mientras que Kurt tenía que quedarse a cuidar la casa y servir de escudo para Liz. El muchacho se aferró a que quería ir con ella, pero Eurasia lo mandó a volar, recordándole que el ocioso que andaba haciendo grafitis en la casa fácil podría estar acechando a la morra. Ya con eso aclarado, Eurasia se fue en caliente a armar la junta con Ares, Mimiko y Mía. La jefa propuso que los caballeros le hicieran de carnada para jalar la marca de los monstruos, dándole chance a ella de meterse a las ruinas y apagar ese ritual. Ares frunció el ceño porque se le hacía una movida muy suicida, pero Mía luego saltó a presumir que traían un as bajo la manga. Para hacerle segunda, Eurasia sacó a lucir los cristales mágicos del prota. Les juró y perjuró que, con aventar uno solo, bastaba para mandar al otro mundo a toda la bola de monstruos en un parpadeo. Al general Ares no le quedó de otra más que darle el visto bueno. Y el vato decidió irse directo a la primera línea, pasándole la batuta del equipo carnada a Rick. Antes de arrancar, el subcomandante sirvió un trago de despedida. La neta, por tradición, esa copa se tenía que romper contra el piso como una promesa de vida o muerte. Pero Ares nomás tiró el chupe al suelo. Se juraron al chile que los dos iban a regresar vivitos y coleando para echarse unas buenas frías como Dios manda. Ya en las puertas de la ciudad, un montón de calacas tapaban el paso. Eurasia, sin sudar, soltó uno de los cristales de Kurt. Y ¡pum! Un destello cegador los volvió polvo en fracción de segundos. Fíjate que al ver semejante poder, hasta la mismísima jefa se quedó con el ojo cuadrado. En cuanto la pista quedó libre, Rick jaló a la carnada por otro lado, mientras Eurasia y Ares le pisaron a fondo directo a las ruinas de Lepita. Por su parte, nuestro prota también andaba viendo cómo echar la mano a su manera, acordándose de lo que Lice le había susurrado. El morro forjó una espada corta igualita a la de su compa Danzo, pero como el vato jura que para la herrería es un 0 a la izquierda, pensó que era un simple fierro viejo. En eso, la princesa se acercó para echarle flores a su trabajo. Kurt, ni tardo ni perezoso, le regaló la espada. Le explicó que ese juguetito venía cargado de magia y que con solo levantarlo, el hechizo se prendía solito. Luego bajó la voz y le preguntó si de pura casualidad había algún malandro pisándole los talones. Liz asintió con la cabeza, confesando que por su culpa tanto ella como Eurasia se habían metido en tremendo broncón, y que los compas estaban arriesgando el pellejo allá afuera. Al oír eso, Kurt se puso a escarbar en sus recuerdos, y se acordó de cuando el capitán Golova andaba rayando las paredes. Y tómala. Llegó a la conclusión más chueca del mundo. El morro estaba segurísimo de que toda esta pesadilla era culpa de algún vándalo ocioso que andaba haciendo grafitis. Aún así, el prota se abrió y confesó que le reventaba sentirse como un debilucho, incapaz de defender a las personas que le importaban. La princesa, toda chiviada, le preguntó si ella estaba en esa lista. Y Kurt le contestó al chile que para él, todos sus compas son importantes. Con eso, Liz se hizo un puchero y le dijo que ya estaba harta de estar sentada esperando lo peor, así que los dos se armaron de valor para ir a repartir leña en vez de quedarse ahí de miedosos. Del otro lado del mapa, Eurasia y el general Ares andaban sudando la gota gorda. Ya bien metidos en las ruinas, a la jefa se le puso la piel de gallina porque le dio un mal presentimiento. Sintió un escalofrío y pensó, híjole, de seguro el chamaco de Kurt ya va a hacer otra de sus locuras. Sorteando a la plaga de monstruos, Eurasia y Ares siguieron abriéndose paso. El equipo de Rick cumplió su chamba y logró jalar a una horda masiva para el otro lado. De la nada, unos destellos brutales iluminaron el bosque. Era la prueba de que los cristales de Kurt estaban haciendo carnitas a los enemigos. El detalle es que todavía quedaban monstruos para aventar para arriba. Eurasia tuvo que tirar cristales a lo loco para abrirse camino, tanto que ya se estaba quedando sin municiones. Y en medio de los trancazos, Ares tuvo la mala pata de salir herido.
Justo cuando parecía que se los iban a cenar vivos, el equipo Sakura cayó de perlas para tirarles esquina. Kane, Danzo y Sena ya habían liquidado su misión y se dejaron caer para apoyar. La arquera levantó la mano dando buenas noticias. Ya tenían ubicada la entrada a las ruinas. Sin pensarlo dos veces, Eurasia reventó otro cristal para limpiar el camino. Pero antes de meterse a la boca del lobo, la jefa le dio a probar a Ares un buen plato de sopita curativa hecha por el mismísimo Kurt. En un abrir y cerrar de ojos, la herida del vato desapareció por completo, dejándole el changarro al equipo Sakura para contener a la horda. Eurasia y Ares se adentraron solitos en las entrañas de las ruinas. Ahí adentro repartían espadazos a los zombies mientras pelaban bien los ojos para buscar esa maldita incubadora que escupía tanto monstruo. Lo más loco es que al mismo tiempo, allá en el subsuelo, la maga Mark ya estaba en las últimas, sin salud y sin maná. El desgraciado del demonio le estaba chupando toda la magia para no frenar la invocación. Y para colmo de males, el infeliz también usaba la energía de la morra para curarse sus propias heridas. Al ver que Eurasia y Ares ya le estaban pisando los talones y que Rick y sus muchachos estaban barriendo el piso con sus esbirros gracias a los cristales, al malote no le quedó de otra que salir a dar la cara. Rato después, Eurasia y Ares tumbaron la puerta y llegaron al mero centro, donde los monstruos brotaban peor que cucarachas. La jefa, con la mano en la cintura, aventó otro cristal y voló en pedazos a toda una camada de bichos recién salidos del horno en cosa de segundos, pero antes de dar otro paso, el demonio se les plantó enfrente. Eurasia se la jugó lanzando un cristal rosa para purificarlo, y Ares se le fue encima a los trancazos. La bronca fue que todos los ataques nomás le hacían cosquillas. No le quitaron ni un pelito. El monstruo, con aires de grandeza, le soltó que bajarlo de su nube no iba a ser tan pelada. Y dicho y hecho, el tajo de Ares le pasó rozando, pero la herida cerró solita al instante. Ahí, la jefa cayó en cuenta de la movida. El muy cínico andaba de gorrón usando el poder de Maleifu para regenerarse. Todavía el muy descarado les puso en pantalla cómo la banda allá afuera se la estaba viendo negras contra un mar de monstruos. Y para echarle más sal a la herida, amenazó con hacer pedazos la ciudad entera. Prometió tumbar las puertas, borrar del mapa al equipo Sakura y de postre, sacarle hasta las tripas a la princesa Alice. Eurasia y Ares se prendieron, agarraron vuelo y se le fueron en bola. Le volaron la cabeza al desgraciado y lo hicieron picadillo. Pero, ¿qué crees? El cadáver se seguía moviendo como si nada. A Eurasia se le vino el mundo encima. Porque mientras Mark siguiera atrapada allá abajo sirviendo de batería portátil, así le aventaran un camión lleno de los cristales de Kurt. Iba a ser la misma gata pero revolcada. Allá en el sótano, Mark ya estaba entregando el equipo. El hambre y la fatiga le habían chupado hasta el último aliento de vida. Llegados a este punto, la morra ya estaba segurísima. 100% segura de que la iglesia le había jugado chueco, tirándola a los leones para que los monstruos se despacharan a Alice. Y justo cuando sentía que ya estaba alucinando por la pálida, escuchó la voz de Kurt de la nada. Cuando creyó que ya andaba delirando, ¡pum! El piso se partió en dos. Kurt y la princesa Alice hicieron un túnel y brotaron de la tierra en plena habitación. Mark pegó un brinco del susto al verlos. La ilusa pensó que el prota ya había descifrado todo este complot de pies a cabeza. Pero el cerebro del morro andaba en otro planeta. Mientras Maleifu escupía las últimas palabras para desenmascarar al obispo Rose como el titiritero mayor, Kurt la interrumpe para preguntarle si andaba tan enchilada, como para andar grafiteando las paredes de su casa. Es que te juro, para este vato, ese super círculo mágico gigante del piso era nomás un montón de garabatos sin chiste, Maleifu. Se quedó tan sacada de onda que ni supo qué contestar, pero Liz sí captó la indirecta al vuelo y entendió que Rose era el verdadero villano. En eso, Kurt cambia de tema y pregunta por Eurasia. La maga le soltó la sopa, dos aventureros acababan de subir. Imaginándose que la jefa andaba repartiendo trancazos en el siguiente piso, el muchacho ya quería salir corriendo a buscarla, pero Liz se lo jaló del brazo diciéndole que ella mismita iba a echarle un ojo a Eurasia. Y que la chamba de Kurt era agarrar la escoba y borrar todo ese mugrero dibujado en el piso. El chavo se quedó patinando, no quería dejarla ir sola a la brava, pero la princesa le recordó con estilo que ya le había regalado una espada mágica, así que se la persignaba a cualquiera. Mark tenía los ojos de plato, no podía creer lo que estaba escuchando. Se fue para atrás al ver que Kurt, con toda la calma del mundo, sacó un trapeador y una cubeta para lavar el círculo demoníaco. Y agárrate, lo más loco es que por donde pasaba el trapeador los hechizos se borraban por completo. Está en otro nivel.
Al mismo tiempo, en la planta alta, al demonio le desconectaron su modo de curación automática. En vez de quedarse a recibir sus cocolazos, el miedoso empezó a saltar para esquivarlos. Eurasia y Ares, que no tienen un pelo de tontos, cacharon luego que la tortilla se había volteado. La jefa sacó su último cristal para darle cuello, pero antes de soltarlo, el demonio la mandó a volar contra la pared, subiéndose para rematarla. En el mero instante crítico, cayó Lise. El desgraciado sintió que se sacó la lotería y le echó toda la carne al asador. Se le fue a la yugular, saboreando que su misión por fin estaba hecha, pero a la mera hora, el cuerpo de Liz se rompió en 1000 pedazos. Era una ilusión. Resulta que la espada que el prota le regaló podía sacar un montón de clones. Y unos clones tan reales que asustaban. El malote, ya todo desquiciado, empezó a tirar tajos a lo loco, pero nomás le daba al aire. Mientras tanto, la Lice original se le coló por la espalda como si nada. Ni tarda ni perezosa agarró el cristal que andaba tirado. Lo hizo pedazos, y una explosión de energía purificó al infeliz hasta los huesos. Los gritos del vato retumbaron por todas las ruinas, y así nomás, todo el ejército de bestias se volvió humo. Finiquitando la campal en la ciudad de un solo plumazo, Eurasia, entre el susto y la paz mental, soltó un suspiro larguísimo. La jefa, con las manos en la cintura, le puso una regañiza a la princesa por no quedarse guardadita en el taller. Pero, muy en el fondo, ella sabía bien la neta. Al chile, de no ser por Liz, tanto ella como el general ya hubieran estirado la pata. El mismísimo Ares agacha la cabeza para agradecerle por salvarles el pellejo. Ella también le devuelve el gesto, dándole las gracias por jugarse la vida por la raza. Le promete una recompensa de aquellas, pero Ares nomás mueve la mano y se ríe. Dice que con poder echarse unas frías con sus compas de la tropa, ya se da por bien servido. Mientras tanto, el prota exprime el trapeador limpiando la última mancha del círculo mágico en el piso. Mark llora de alegría por estar libre, pero sigue con la paranoia de que la maldición de Rose sigue vivita y coleando. Como la morra juraba que se iba a morir de hambre, mi compa Kurt le saca un buen tope con comida. Aunque la maga pensaba que ni el agua le iba a pasar, cierra los ojos y se atiborra de comida, nomás para probar el sazón del prota por última vez. Pero de la nada, ¡pum! Milagro. Se devora todo como si nada, sin rastro de la enfermedad. La maldición desapareció por completo. Y es justo ahí cuando a la morra le cae el 20 de una cruda verdad. El verdadero pilar que cargaba al equipo Colmillo de Dragón de Fuego siempre fue el apoyo silencioso de Kurt. Al recordar cómo lo trataban como trapo viejo, rompe a llorar a mares y le pide perdón 1000 veces. Para acabarla de amolar, Kurt, que siempre anda en las nubes, se rasca la cabeza pensando que la chava se está disculpando por andar de ociosa rayando el piso y las paredes. Rato después caen los agentes Phantom con las esposas listas y se llevan al traidor de Mark por andar metido en cosas turbias. El vato grita desesperado pidiendo la esquina a Gurt, pero el prota, con toda la inocencia del mundo, le dice que si tiene tiempo libre lo invite a cotorrear a la cárcel. Con esa respuesta, la maga se deprime todavía más mientras se la llevan al bote. Ya que todos regresan sanos y salvos, Kurt arma la carnita asada e invita a toda la banda al taller para echar taco. Los soldados tragan a 2 carrillos sin decir ni pío, lo que saca de onda al prota, creyendo que su comida está para el perro y nomás no le quieren decir. Pero el general Ares le da una palmada en el hombro y le aclara la situación. La comida está para chuparse los dedos, hasta tal grado que nadie quiere perder tiempo abriendo la boca para hablar. Luego, Lise hace las presentaciones formales entre Kurt y Ares. El muchacho pega un brinco del susto al enterarse de que este señor pelón no es cualquier guerrero, sino el mero general y líder de la ciudad. En eso, el cielo se ilumina con un montón de fuegos artificiales. Kurt se rasca la cabeza y confiesa que ya tenía preparados esos cohetes desde antes, porque quería que la raza se desquitara y armara un buen reventón. Y así, la fiesta se pone a todo dar. El general Ares y Rick se dan cuenta de que sus raspones y heridas se están curando solitas después de entrarle a la comida. Kurt, como si nada, les dice que es lo más normal del mundo. Si comes bien, el cuerpo sana rápido, dejando a todos con la boca abierta ante el talento loquísimo que se carga el chavo. De pronto la historia nos da un viaje al pasado, a la infancia humilde de Kurt. Fíjate que hace años, un viejo comerciante llegó al pueblo con su hija Laura. Como en ese rincón olvidado de la mano de Dios casi nunca pasaba ni el aire, el morro se acercó bien apuntado a querer sacarle plática, pero la niña le aplicó la ley del hielo bien gacho. Ya mucho después, ella le soltó la sopa al oído, que su jefe le tenía prohibidísimo juntarse con la banda de por ahí, porque decía que eran unos rancheros bien raros. Aún así, la morra vio al prota bien X y cero peligroso, la neta, así que se volvieron uña y mugre.
Fíjate que un día andaban dando el rol por el bosque trepados en un golem, cuando Laura pepenó unas frutitas silvestres de colores muy llamativos, y al chile se las empacó sin pensarlo 2 veces. De la nada, la pobre chamaca se desplomó sacando espuma por la boca. Al prota casi le da un infarto al darse cuenta de que eran tóxicas. Hecho la raya, se puso a juntar maleza para exprimir un juguito que sirviera de antídoto. Pero para acabarla de amolar, la morra tenía la mandíbula bien trabada y no podía tragar nada. El vato ya iba a pasarle el remedio de boquita a boquita, cuando ¡pum!, se le cortó la película. El prota despertó de golpe, la jefa lo andaba sangoloteando porque la carreta iba llegando a un pueblito que pedía auxilio a gritos al taller de alquimia. El jefe de la aldea, con una cara de angustia tremenda, le soltó la sopa sobre la tremenda sequía. Tenían las tierras todas cuarteadas. A ese paso, la neta, la gente del rancho no aguantaba ni una semana más. La jefa peló los ojos al ver el mapa, porque estaba clarísimo que al pueblo de al lado le sobraba el agua, así que les preguntó por qué no iban a pedirles que les tiraran paro y compartieran un poco. El abuelo, al borde de la lágrima, le contestó que ya les habían rogado hasta el cansancio, pero los otros los mandaron a volar bien feo. Ahora su única esperanza era colgarse del prestigio del taller de alquimia para ver si aflojaban. A la jefa le repatea que se pasen de lanza con la gente humilde, así que dio luz verde para lanzarse al otro pueblo a echar la platicada. Antes de arrancar, volteó a preguntar por la pandilla de Sakura. El vato de Danzo, sacándose la comida de los dientes, le contestó que toda la bola se había trepado al cerro para ver a los pajaritos del jefe de la aldea. Lo más loco es que cuando la jefa fue a tocarle la puerta al pueblo de al lado, el líder de ahí también tenía una cara de apurado que no se la aguantaba. Resulta que su pozo de agua ya estaba más seco que un hueso desde hace un buen rato. El abuelo de inmediato le juntó las manos para suplicarle ayuda a la morra también. Hasta ese momento a la jefa le cayó el 20 de que la dichosa sequía le estaba dando en la torre a los dos ranchos por igual. En ese mismito instante, unos lugareños llegaron corriendo con el Jesús en la boca, trayendo malas noticias desde el cerro donde el prota andaba dando la vuelta. La jefa se paniqueó y salió disparada para allá, pero cuando llegó, se topó de frente con un lago de agua cristalina, tamaño familiar, que acababa de aparecer por arte de magia. La neta, se quedó con la boca abierta sin entender ni papa, sobre todo porque hacía 5 minutos los dos abuelos andaban llorando por una gota de agua. La morra y el otro vato le explicaron de volada que ese lago jamás había existido en el mapa. Y justo en eso, el prota llegó caminando bien campante. Se limpió el sudor y soltó bien fresco que, como vio a los pajaritos con el pico seco, agarró su herramienta, se metió bajo tierra y le sacó un manantial de pura chiripada para que se refrescaran. Los dos jefes de las aldeas dieron por hecho que este milagrito era obra del poder mágico de otro nivel de la jefa, y se le aventaron a las rodillas para darle las gracias llorando. Ella intentó sacarles del error, pero la verdad, ni quien la pelara. Para pagar el favorzote, la raza del rancho les regaló una canasta llena de huevos cocidos. Ya en el camino de regreso, nuestro prota andaba babeando, armando en su cabeza unas recetas bien perronas para echarse un buen taco con esos huevos y quedar bien llenito. De repente le cayó el 20 y preguntó en qué andaba metida la princesa. La jefa le chismeó que se había lanzado con el fortachón a entregarle el reporte de los monstruos al conde Lican. En la mansión del viejón, la morra estaba sentada bien acá como la mera representante del taller, mientras el vato rudo estaba de pie, cruzado de brazos, como el líder militar del grupo. El conde le hablaba bien suavecito y educado, pero la neta, hasta el más despistado, sabía que el ruco solo quería lamerle las botas para acomodarse con la familia real. Haciéndose el gracioso, le tiró la pedrada para sacarle la sopa sobre los cristales rotísimos que usaron en la pelea. Y porque estaba clarísimo que quería escarbar en el chisme para descubrir quién era el misterioso artesano del taller. La princesa intentó hacerse la loca cambiando el tema, pero el malote de volada la regresó al corral. Bien mañoso, le dejó caer que el pueblito de la frontera todavía andaba huérfano de un gobernador oficial, y como el taller de alquimia había acarreado al equipo salvándole el pellejo a tanta raza, el viejo se tomó el atrevimiento de postular al jefe del taller para que agarrara ese hueso. Al escuchar eso, a la pobre morra se le fue el alma a los pies del puro susto. Ella sabía que si el prota agarraba ese puesto, lo iban a traer en la mira todo el santo día, y el teatrito que tanto les había costado esconder se les iba a venir abajo. Así que puso de pretexto que ella no era nadie para andar tomando decisiones por su jefe. Para acabarla de amolar, el viejo colmillo se la aplicó de regreso al instante, recordándole con una sonrisita que, a fin de cuentas, ella había dado la cara como la vocera oficial del taller, ¿o no?
El malote la siguió arrinconando contra las cuerdas, lanzándole la pregunta venenosa de si acaso ella creía que su jefe no daba el ancho para sentarse en esa silla. Esa pedrada le dio justo en el orgullo, porque la neta, la morra no podía soltar ni media palabra mala sobre su compa. No le quedó de otra más que tragarse los nervios y empezar a echarle flores hasta el cielo, presumiendo sus habilidades que estaban en otro nivel. Pero sin querer queriendo, esto solo hizo que el conde se la creyera todavía más. El viejo ya estaba segurísimo de que ese hueso había nacido para el artesano misterioso. Ya cuando salió de la junta, la princesa se quería dar de topes contra la pared, llorando por dentro por haber soltado la lengua y dejarle el camino libre al prota para gobernar. Al llegar a la casa, le fue a chillar el asunto a la jefa. En corto, a las dos morras se les prendió el foco, a agarrar a un güey de bajada para que se hiciera pasar por el jefe. Pero a los 5 segundos, la princesa tuvo que aceptar que ese plan estaba frito. Al chile, ¿de dónde diablos iban a sacar en este mundo a otro vato con habilidades tan pasadas de lanza para chambear como las del prota? En otro lado de la moneda, el abuelo hechicero Mimico estaba ahogado en un mar de papeleo. Fíjate que entre todo el desastre, agarró un reporte que decía que el obispo Rose ya había chupado faros y que la habían encontrado tirada en plena catedral. Y fíjate que Mimico sacó sus conclusiones y estaba segurísima de que a este menso ya le habían dado baje con su alma para usarla de sacrificio en aquel ritual demoníaco. Para acabarla de amolar, la mía llegó con un reporte fresquecito, diciendo que la raza ya quería trepar al buen Kurt al puesto de gobernador. La neta, con solo leerlo, Mímico captó que la cosa se estaba poniendo color de hormiga para el prota, con puro peligro a la vista. Pero justo cuando la jefa apenas le estaba girando la piedra para ver cómo tapar el ojo al macho, ¡pum!, que les cae un mensaje de urgencia. Resulta que uno de los huevitos que Kurt andaba pepenando por fin eclosionó. Cuando Eurasia y Lise llegaron hechas la raya, casi se van de espaldas. Lo más loco es que en vez de un pollito o un patito, del cascarón salió una chamaca bien tierna que, ni tarda ni perezosa, empezó a decirle papá al Kurt. Ya te la sabes, el Kurt es un pan de Dios, así que le siguió la corriente sin chistar. Pero la patrona Eurasia, que es más desconfiada que nada, de volada paró las orejas. Al chile ya pensó que esa cosita era un monstruo disfrazado de niña nomás para picarles los ojos. La jefa ya estaba a nada de darle cuello a ese peligro andante antes de que se armaran los trancazos, pero el prota se aferró y dijo, de aquí no la mueven. De la nada, la huerquita se le fue encima a Eurasia, le dio un abrazote y le dijo mamá con una ternura que le derritió el corazón en un segundo. Luego le tocó el turno a Lise de cargarla y ¡zas!, que también le toca el título de mamá. Hasta la cena salió ganona y la ascendieron a hermana mayor con solo cargarla. Viendo el rollo, el buen Kane metió su cuchara y les dijo que le bajaran a su intensidad, que no debían juzgar a una criatura que apenas venía al mundo. La cena le dio por su lado, asegurando que con una buena educación y mano firme, la chamaca iba a crecer derechita y por el buen camino. Ya con la presión encima, Eurasia dio su brazo a torcer y aceptó darle posada por un rato. Ahí brincó Lise con la idea de ponerle un nombre que estuviera bien chido. Después de echarle coco un rato, el Kurt se decidió por el nombre de Akuri. El vato soltó el choro de que ese nombre significa conexión y que ahora esa peladita era el hilito que los mantenía unidos a todos. Toda la banda estuvo de acuerdo y les latió un buen la idea. Y fíjate que a la pequeña Akuri se le veía bien prendida con el nombre, pero en la noche la jefa Eurasia seguía con la mosca en la oreja. Mientras la huerquita roncaba a pata suelta, un agente Phantom se apareció sigilosamente, y la jefa le pasó unos cabellitos y una muestra de saliva para que la Mimico hiciera su chamba y descubriera al chile de qué raza era esta criatura. A la mañana siguiente, el prota, bien emocionado, lleva a la pequeña Akuri a ver el cuarto de ensueño que él mismito le diseñó. Pero, la neta, a los ojos de Eurasia, eso parecía más bien una prisión temporal. Reforzaron la habitación para que la chamaca no se diera a la fuga, al menos hasta estar seguros de que no era un peligro. Después dejaron a Cena chambeando de niñera, mientras Kurt y Eurasia se iban a rifársela en una nueva misión. Akuri hizo berrinche para ir con ellos, pero el prota le tiró el choro de que tenía que ir a chambear para sacar pa' los tacos y que jugarían al rato. Parecía que la niña había entendido, pero de la nada. Mientras los dos iban bien tranquis en la carreta, una vocecita conocida sonó desde adentro. Por obra del Espíritu Santo, Akuri se había brincado la barda. La morrita ya estaba escondida ahí desde quién sabe a qué hora, y el prota nomás no entendía cómo le hizo para escapar. Mientras tanto, Eurasia se fue calladita a un rincón para echar chisme con el vato de la agencia Phantom que andaba escondido por ahí. Al quedarse solo, Kurt se puso a sobrepensar las cosas.
Se preguntaba si aferrarse a la niña era una movida muy egoísta por si en el futuro se volvía un peligro. Cuando Eurasia regresó, lo tranquilizó, diciéndole que el chile ambos tenían sus buenas razones. Fíjate que Akuri podría ser una bomba de tiempo, pero ahorita solo es una criatura. Si ya decidieron quedársela, su jale es educarla al 100 para que sea alguien de bien. Así que el trío dinámico se lanzó directo a una granja para entregar un pedido. Nomás pisando el lugar, un abuelo salió hecho la mocha gritando a los cuatro vientos que debían derrotar al rey demonio para salvar al mundo. Como el prota es bien educado, nomás asintió y le dijo que le echaría ganitas. Eurasia se quedó con cara de no entender nada, preguntándose de qué rayos trataba la chamba real ahí. En eso, una mujer salió corriendo a pedir disculpas por las locuras del señor, explicando que era su papá. El abuelo se la pasaba soñando con ser profeta y por eso soltaba esas mafufadas. Resulta que la del encargo real era la hija. Al ver a Kurt, Eurasia y Akuri juntos, la mujer juró que eran la típica familia feliz, marido, mujer y la Bendy. El prota, bien norteado, se rascó la cabeza, pero Eurasia se quedó calladita, lo que hizo que él se hiciera otra telenovela en la mente. La señora les contó que sus cerdos andaban bien agüitados y no querían comer pensando que el calorón los había enfermado. El prota, que es un máster, les diagnosticó el problema en corto y les dijo que con unas comidas especiales, los puercos quedarían como nuevos. Mientras la doña se llevaba a su papá a dar el rol, Kurt se puso a jalar solo, porque Eurasia seguía en las nubes, procesando el malentendido de la supuesta familia. La morra empezó a preguntarse si de verdad los tres daban el gatazo de ser una familia real. Y luego se puso a dudar si lo que sentía por el prota ya se había convertido en otra cosita más profunda. Intentó hacérsela fuerte, pero entre más lo veía chambear, más se le alborotaba el corazón. Pero para acabarla de amolar, ¡pum! Un tremendo dragón aterrizó cerquita de la granja. Eurasia sacó la espada en fa para defender a los granjeros, pero Kurt, con la sangre bien fría, la detuvo, dejando a la dueña con el ojo cuadrado. El dragón ni quería pelear, nomás se acercó bien tranqui a tomar agua y echarse un taco. El prota explicó que en el rancho esto es pan de cada día. Los dragones huelen la garnacha y bajan a pedir su calaverita, viéndolo como lo más normal del mundo. Eurasia, que ya se la sabe con las locuras de este güey, ni se molestó en discutir. Akuri, bien inocente, hasta preguntó si esa cosa era un perrito, y Kurt, como si nada, le contestó que nomás era un dragoncito. Pero esa paz se fue al caño cuando Eurasia olfateó un tufo a sangre bien denso por ahí cerca. Siguiendo el rastro llegó a unos viñedos y se topó con un vato de los Phantom de Mimiko, tirado en el suelo y sangrando a mares. De volada captó que el desgraciado que le dio en la torre a la escolta secreta seguía merodeando por ahí. Desenvainó la espada y se puso a cazar al agresor. Al ver una sombra moverse entre las uvas se le dejó ir con todo, pero una misteriosa mujer dio la cara. Al escuchar el desmadre, Kurt quiso asomarse, pero Eurasia se le plantó enfrente para hacerle escudo. La tipa exigió de tajo que le entregaran a la niña, dejando clarísimo que venía por Akuri. El inocente de Kurt seguía pensando que era una simple cazadora de dragones, pero Eurasia sabía que la cosa ya estaba en otro nivel de peligro. Así que le gritó a Kurt que se pelara de ahí. Antes de que el prota procesara la información, el dragón lo agarró de las greñas y se lo llevó volando. Ahora Eurasia tenía que reventarse un tiro a solas contra la intrusa, pero al chile se dio cuenta rapidito de que la otra le quedaba muy grande. Aunque le echó todos los kilos usando el entorno para defenderse, la desarmaron y le acomodaron una buena paliza. Justo cuando la enemiga la iba a mandar a dormir, a Eurasia no le quedó de otra que reventar un cristal mágico que le dio Kurt. La explosión sepultó a la tipa bajo los escombros. Y por un segundo nuestra morra cantó victoria. Pero ni madres. La malota se levantó como si nada, y para meterle más terror al asunto, le empezaron a brotar unos cuernos de demonio en la cabeza. Eurasia sintió que se le helaba la sangre y no es para menos, los demonios llevaban más de un siglo sin dar la cara ante los humanos. La demonio la reconoció en corto y le soltó que ella era una de las que se había quebrado un rey demonio de bajo nivel hace tiempo. O sea que la tóxica ya los traía bien checaditos desde hace rato. Eurasia sabía perfecto que, estando así de amolada, ni de chiste le ganaba a un demonio. Así que nomás le rezó a todos los santos para que Kurt estuviera a salvo. Pero lo más loco es que el chavo se regresa montando al dragón. Eurasia se encabritó machín de que el vato volviera, pero Kurt le dijo, «Ni loco abandono a mis compas». El güey aceptó que para los trancazos era un tronco, pero que iba a proteger a su gente costara lo que costara. En eso, tirando esquina con su plan maestro, una estampida de cerdos llegó a todo dar. Su idea era montar a los puercos y pelarse junto con Eurasia.
Lástima que el plan se fue al carajo cuando la demonio les aventó una bola de fuego tamaño caguama y mandó a volar a los cerdos. Ya sin opciones, Eurasia le pidió prestado el cuchillo al prota e intentó una técnica pasadísima de lanza que corta hasta la magia, pero valió queso. Cuando la bola de fuego ya les iba a caer en la cholla, Akuri se teletransportó de la nada y abrazó a Eurasia. Al ver eso, la demonio frenó su magia en seco para no lastimar a la niña. A Eurasia le cayó el 20 de algo pesadísimo. La malota no solo andaba cazando a Akuri, sino que no quería hacerle ni un solo rasguño. De pronto la demonio empezó a toser durísimo, escupió sangre y cayó de rodillas antes de darse a la fuga. Eurasia también se nos andaba desmayando de cansancio, pero Kurt le dio su buena medicina a tiempo. Ya más repuestos, los dos se quedaron de a 6, preguntándose cómo diablos había llegado Akuri hasta ahí. Eurasia sospechaba que la chamaca usó teletransportación sin necesidad de piedras mágicas, un nivel de poder que ni los investigadores más picudos han logrado. Le pidió a Akuri que lo hiciera de nuevo, pero la niña movió la cabeza diciendo que no podía. Antes de clavarle más mente al asunto, se acordaron de que los animales de la granja también habían pagado los platos rotos. Kurt sanó a los cerditos dejándolos al 100, y cuando la dueña regresó lloró de pura felicidad. Otra vez la señora aseguró, bien terca, que Kurt era el esposo de Eurasia. La espadachina, toda chiveada, le echó mentiras diciendo que el prota ya se había ido a la granja de al lado. La pura verdad es que Kurt iba volando hacia lo profundo del bosque, porque el dragón había olfateado algo raro. Y justo ahí se toparon con la demonio de hace rato, tirada e inconsciente con unas heridas brutales. Acordándose de que la tipa no quiso lastimar a Akuri, en lugar de darle piso, el prota se puso a prepararle unas medicinas para salvarle el pellejo. La demonio lo miró fijamente y le soltó, sin pelos en la lengua, que la estaba regando gacho por ayudar al enemigo, pero nuestro herrero tenía su propia lógica. Le dijo que salvar a alguien que decidió perdonarles la vida, en vez de portarse malvibrosa, era lo correcto. Eso sí, Kurt tampoco es ningún menso que confía a lo ciego. Bien mañoso, le metió un extra de paralizante nivel Dios a su medicina. Así que nomás se empinó el tazón, sus heridas sanaron de volada, pero se quedó tiesa como tabla, sin poder mover ni un mendigo dedo. Kurt seguía con su alucine de que era una simple cazadora de dragones, así que le soltó un consejo bien sincero, diciéndole que no le anduviera buscando pleito a los que tratan chido a los dragones. Después de eso, murmuró que la morra le daba un aire muy cañón a Laura, su amiga de la infancia. Nomás al escuchar ese nombre, la actitud de la demonio cambió 180 grados, pero antes de soltar palabra, la anestesia hizo su magia y se quedó roncando. Al rato, el prota llegó cargando a la demonio dormida para mostrársela a Eurasia. La guerrera no daba crédito. Las medicinas de Kurt le hacían efecto hasta los demonios. Y es que esos bichos tienen fama de que ninguna purga ni veneno del mundo les hace cosquillas. Cuando toda la banda regresó al taller, Sena y Lise andaban que se las llevaba el tren de la preocupación porque la pequeña Akuri se les había esfumado. En ese preciso momento, un vato desconocido hizo su gran entrada. Eurasia andaba sacadísima de onda preguntándose quién era el compa, cuando Lise saltó al quite y lo presentó como Rakuto, el nuevo jefe del taller. El tal Rakuto asintió, dándole las gracias a Kurt por haberse partido el lomo armando el lugar, y tiró el choro de que venía a chambear en equipo. Mientras el inocente de Kurt se tragó el cuento completito, a Eurasia luego le olió a gato encerrado. Si estaba clarísimo que el mero patrón debía ser Kurt. Aprovechando que Kurt y Sena se dieron la vuelta, Eurasia quiso lanzársele a los golpes al Rakuto ese, pero su patada lo atravesó como si fuera de aire. Ahí fue cuando Lise soltó la risita y explicó que Rakuto en realidad era pura ilusión, creada por una espada mágica forjada por el mismísimo Kurt. La morra lo diseñó al propósito para que pareciera un Kurt más ruco y así despistar a los chismosos. Y cuando apenas se andaban calmando las aguas, les cayó un mensaje de Mimiko avisando que la investigación sobre la chamaca Akuri ya estaba lista y que la jefa en persona iba a ir a darles todo el reporte. Cuando Mimiko llegó, toda la banda ya estaba reunida para el chisme. La jefa le soltó la sopa. Fíjate que el cabello y el cuerpo de la pequeña Akuri parecen de una niña humana, pero sus uñitas, no manches, tienen un tipo de magia espacial que está en otro nivel. Lo más loco es que esos rastros solo aparecen en textos viejísimos de la era antigua, una magia que se perdió hace un chorro de dinastías. La neta, aunque no están 100% seguros, algo sí está claro como el agua. Por más tierna que se vea, la morrita Akuri no es una niña normal. Por eso, la jefa Mimiko propuso sellarle los poderes con una maldición y mandarla a un centro de investigación para no jugarle al vivo. Pero al chile, el prota Kurt pegó el grito en el cielo y se opuso con todo.
El vato defendió a capa y espada que la niña solo ha demostrado tener un corazón de oro, sin pizca de maldad. Hasta les recordó que cuando trajeron a la demonio, fue Akuri quien se escabulló para verla, porque estaba bien preocupada. Y ahí, Eurasia también brincó a defenderla, pues la chamaquita le acababa de salvar el pellejo en los trancazos de hace rato. Lise, por su parte, dijo que confiaba a ciegas en la jefa Mimiko, aunque la neta todavía sentía ñañaras sobre el origen de Akuri. Al no haber pruebas de que la morra fuera mala, terminó aflojando y aceptó que se quedara. Ahora le tocaba el turno a la demonio tóxica que tenían encadenada en el cuarto. Mimiko entró y le dio una medicina para despertarla. Pero para acabarla de amolar, apenas abrió los ojos. La malota ya quería lanzar fuego y chamuscar todo el lugar. Fíjate que gracias a la barrera que el prota ya había dejado armada, toda esa magia se apagó de un soplido. Mimiko empezó con el interrogatorio, pero la morra se hizo la de rogar y dijo que al chile solo iba a soltar la lengua con el vato que le había puesto su buena arrastrada. Así que mandaron llamar a Kurt. El prota, que es un pan de Dios, hasta le pidió perdón por tenerla encadenada, pero le dijo que no quedaba de otra. La demonio bajó la guardia, dijo que se llamaba Lumia y le preguntó al vato, sin pelos en la lengua, si de pura casualidad conocía a una tal Laura. Al oír eso, Kurt se sacó de onda bien gacho. Le llegó el recuerdo de su amiga de allá de su rancho y de la insignia del águila que ella siempre traía colgada. En cuanto Lumia vio que el cuchillo de Kurt tenía esa misma marca, por fin desembuchó y soltó la sopa de por qué rayos se había arrepentido y se echó para atrás con la bola de fuego. Resulta que ese simbolito tenía todo que ver con Laura. Fíjate que Lumia, llorando a mares, suelta la sopa. Laura está encerrada en el sótano de la mansión del Ruko Likan y le ruega al prota que le tire un paro. La morra también confiesa que, al chile, si antes se fue sobre Akuri, fue puramente porque la niña tiene el don de teletransportarse. Pensó que era la única forma de meterse y sacar a Laura. Eurasia, obvio, no le creía ni el bendito. Pero de la nada Lumia saca un dije con un grifo, igualito al que el prota tenía en la memoria, para callarle la boca. Con la neta sobre la mesa, la jefa Mimiko decide armar una investigación con todos los poderes, pero por si las moscas, deja la tóxica de Lumia guardadita en la celda un rato más. En eso, ¡pum! Akuri aparece de la nada con su teletransportación, bien chida presumiendo que acaba de aventarse un salto espacial de 10. Con esto, a la banda le cae el 20 de que los poderes locos de esta chamaca son la llave maestra para el plan que se viene. Luego, la jefa Mimiko tira el mapa de la mansión del Ruko Likan en la mesa. Les chismea que la esposa del viejo era extranjera y colgó los tenis junto con su hija mayor en el parto. Pero agárrense, que los espías ya toparon un cuarto bajo llave en la casona, donde solo el ruco ese tiene permiso de entrar. Para acabarla de amolar, él mismito lleva la comida, lo que huele a que tienen a alguien secuestrado ahí. Sable también saltó a confirmar que fichó ese cuarto cuando andaba de mirón, pero que estaba cañón meterse, porque si rompían la puerta a lo bestia, se iban a tardar y los iban a torcer. Ahí es cuando Lise se pone trucha y propone otra movida, obligar al viejo Likan a abrirla él solito. El plan es usar los espejismos de Rakuto para chorear al viejo durante el festival de 3 días que ya estaba a la vuelta. Toda la bola se le va a acercar con el cuento de que el jefazo del taller anda dando el rol haciéndose los gringos en el mercadito para no levantar sospechas. Para el tercer día, Lise va a armar un relajo marca diablo con su magia cerca del cuarto prohibido para que el viejo salga corriendo a ver qué tranza. Como Eurasia no quería soltar al prota ni dejarlo cerca de la tóxica de Lumia, él y la pequeña Kuri-kun se apuntaron al jolgorio del festival. Plan aprobadísimo, pero luego se armaron los trancazos de a mentiras para ver quién se llevaba de paseo a nuestro muchacho. En el primer round de piedra, papel o tijeras, Lise se llevó la corona y Eurasia le leyó la cartilla diciéndole que ni se le ocurriera hacer cositas raras. Al día siguiente, el trío de Liz, Kurt y la niña se fueron muy guapos a la ciudad. Mientras Liz ya sentía que andaba en la cita de su vida, al prota solo le importaba que la chamaca se la pasara a bomba. En un puestito toparon unos cactus sin espinas repletos de agüita bien dulce. Kurt compró 2, le pasó uno a la morra y el otro a la niña. Y él, bien humilde, pensó en empujarse lo que le sobrara. Primero a Kuri le dio su probadita, y luego Lise, chiviada a más no poder, le ofreció del suyo. Al ver que el prota le tomaba así con tanta confianza, la pobre se puso roja como tomate. Ya después, en lugar de tirar la cáscara a la basura, la morra se la guardó a escondidas como si fuera oro, dejando a Kurt con cara de qué onda.
Dando el rol por la feria, Lise se dio cuenta de que el prota nunca en su vida había disfrutado una fiesta así con todas las de la ley. Incluso cuando andaba chambeando con los pasados de lanza del colmillo de dragón, el güey se la pasaba sudando la gota gorda con los mandados o cuidando la carreta, sin conocer lo que era divertirse. Ahí Lise se juró a sí misma hacerle sentir la verdadera felicidad. En ese mero día, en otro puesto, el don del changarro lo invita bien animado a jugar a adivinar el peso para ganarle un premio a su esposa e hija. Al prota le bastó un solo ojo para atinarle al peso exacto, dejando al vendedor con la boca abierta, y sin saber ni qué mosca le picó. Ya después de gastar suela todo el día, Lise se llevó a Kurt a un parquecito bien relax porque ya quería soltarle todo lo que sentía en el cora, pero tómala, que desde esa esquina se veía clarita la casona del ruco Lican, y eso hizo que a Kurt le diera el bajón de repente. Al principio, Lise pensó que el vato andaba con el Jesús en la boca por Laura, pero Kurt le aclaró que ni al caso. Él estaba seguro de que sus compas se la iban a rifar para rescatarla, lo que en verdad le calaba era sentir que él no había aportado ni madres. Él se seguía viendo como un simple herrero que solo hacía cosas X. Ahí Lise le explicó que al chile toda la banda quería salvar a Laura nomás porque él es alguien súper importante para ellos. Le dejó claro que él vale oro para Eurasia, para ella y para toda la raza del taller. Fíjate que esas palabras le pegaron justo en el corazón al prota, sacándole la lagrimita. Con un nudo en la garganta, confesó que también los quería un buen y que deseaba armar algo mucho más perrón, pero justo antes de que Lise pudiera soltar otra frase para amarrar el romance, la pequeña Curi pegó un grito diciendo que traía un hambre brutal, mandando todo el ambiente romántico por un tubo. Para acabarla de amolar, Lise se quedó con las ganas, pero al menos se sintió chido de haberle quitado un peso de encima al prota para lo que se venía. Ya motivado, Kurt se puso a chambear en una nueva espada para Eurasia, para reponer la que se hizo pedazos en los trancazos contra Lumia. De la nada, un ruco enano, que era todo un máster en la herrería, se paró a checar su jale. Al principio, el viejillo andaba de alzadito, creyendo que el prota no sabía ni agarrar el martillo. Fíjate que el enano casi se va de espaldas al ver cómo el prota moldeaba metales durísimos, como el mitril y la adamantina, cual si fueran vil plastilina. Y agárrate, porque al terminar la espada, hasta el viejo herrero tuvo que quitarse el sombrero. Se dio cuenta de que el nivel de Kurt estaba en otro nivel, una locura que él no alcanzaría ni volviendo a nacer, así que el vato agarró sus chivas y se fue a buscar un maestro para pulir su chamba. La morra Eurasia quedó enamoradísima del arma y la bautizó como Copo de Nieve, porque le recordaba a esas florecitas que brotan en pleno frío. Al día siguiente del festival, por fin, Eurasia tuvo su chance de a solas con Kurt. Como la pequeña Curi seguía rendida de tanto jugar y se quedó en casa echando la mona, la morra saltaba de alegría por dentro. Pues la neta, ya les tocaba su ratito a solas. Ella ya tenía el plan maestro para pasear por la ciudad, pero para acabarla de amolar, la cita apenas arrancaba y ya se armó el borlote. Pasaron por un puesto de panes al vapor y toparon a unos malandros, haciendo un reverendo desmadre en el local de un pobre señor y su hija. Al chile, Eurasia se quería hacer de la vista gorda para no arruinar la vibra romántica de su cita. Pero, mi queridísimo Kurt, que no puede ver a alguien en apuro sin meter su cuchara, dio un paso al frente y les exigió que le bajaran a su relajo. De la nada, los muy cínicos salen con la jalada de que le hacían un favor al barrio, que porque la comida de ahí sabía a rayos. Kurt, con toda la calma del mundo, compró uno, le dio su buena mordida y soltó un «¡Está para chuparse los dedos!». Uno de los pasados de lanza lo empujó queriendo verse muy salsa, pero Eurasia saltó al quite de volada, nomás con decir que el prota era parte de su gremio. Los fulanos se hicieron chiquitos y pelaron gallo más rápido que un correcaminos, al ver al dueño todo magullado. Kurt se dio cuenta de que el don tenía un hueso hecho añicos, aunque la morra le dijo que con sus pociones la armaban. Kurt es bien terco y a veces se pasa de lanza. Se aferró a llevar al abuelo al hospital sí o sí, agarró viada y salió hecho la mocha, dejando a Eurasia con cara de qué onda en plena calle. Su cita romántica se fue por el caño. Luna, la hija del don, empezó a soltar el moco por la preocupación, y a Eurasia no le quedó de otra que apapacharla. En eso, echó ojo a un vendedor de cactus. ¿Y qué crees? Era el mismísimo agente Phantom de Mímico disfrazado. El vato le soltó la sopa. Esa misma tarde se armaría un concurso de cocina de aquello. Resulta que el restaurante deu uma lote de gaze. Le tenía envidia de la buena a los panes al vapor, y por eso mandó a esos malandros a reventarles el changarro. Cuando el prota regresó, avisó que el papá de Luna tendría que quedarse internado hasta el día siguiente, y se ofreció de voluntario para cuidar el local. Eurasia, viendo que su plan romántico ya valió queso, se puso la camiseta para ayudar a la tienda y darle en la torre a Gazit.
Luna, con lágrimas en los ojos, les dijo que ya ni llorar es bueno, porque los pasados de lanza les tiraron toda la carne. Pero Eurasia no se raja. Le dijo a Kurt que se aventaran una receta fresquecita con Luna en vez de hacer lo mismo de siempre. El prota se puso las pilas al instante y mandó a Eurasia a comprar todos los cactus sin espinas del mercado. Y también la bolsa de frijol rojo que la morra se ganó ayer. El prota hasta le dijo que tendría que hacer unas excavaciones ahí en la plaza. Eurasia se quedó de a 6, porque al chile no puedes ponerte a hacer hoyos en la vía pública así nomás sin pedir permiso. Por otro lado, fíjate que el malote de Gazit andaba muy ocupado lamiéndole las botas a los jueces del concurso, jurando que ya tenía la victoria en la bolsa. El ruco ya había sobornado por lo menos a un juez y estaba segurísimo de que ese changarro de panes ya había valido queso. Pero de la nada, escucha a la raza murmurar sobre un nuevo pan al vapor con un relleno oscuro que estaba para chuparse los dedos. Cuando fue a asomarse, se fue para atrás al ver que el local estaba atascado de gente, más que antes. Y lo más loco es que justo al lado del puesto, y ha aparecido un baño termal para pies de primer nivel. Los jueces cayeron de volada al lugar y Gazit luego empezó a echar cizaña, diciendo que no se fiaran de ese relleno negro porque seguro ya estaba echado a perder. Pero Luna alzó la voz y les dejó clarito que era un relleno de frijol rojo dulce bien cocinadito, asadito por el colador y mezclado con miel de jugo de cactus sin espinas. Los jueces, bien de chismosos, le dieron una mordida y ¡pum!, quedaron enamorados de ese saborazo que estaba en otro nivel. Cuando le preguntaron cómo le hizo para que la masa quedara tan suavecita y ligera, Eurasia presumió a los 4 vientos que el prota les enseñó a cocerlos al vapor usando aguas termales. Gazit pegó el grito en el cielo quejándose, diciendo que de dónde carajos iban a sacar aguas termales en plena ciudad. Eurasia nomás soltó una risita burlona y le dijo que el mismísimo prota la había creado ese mismo día. Y para acabarla de amolar, Liz ya se había movido en corto para conseguir el permiso del líder Lycan, así que ahora este bañito de pies iba a ser zona pública manejada por la ciudad. Con eso a Gazit se le acabó el teatrito, porque la gente empezó a llegar en manadas al local, cada vez más raza, para comerse un panecito mientras remojaban las patas. El resultado cantaba por sí solo. El changarro de Luna arrasó con todo. Bien ardido, Gazit le echó ojitos al juez para recordarle el soborno, pero hasta ese juez vendido tuvo que admitir que el pan estaba tan bueno que no podía mentir. Lleno de rabia, Gazit le dio la orden a unos cholos que andaban por ahí escondidos de que le hicieran un desastre al local, prometiéndoles que él los sacaría del apuro después. Pero justo en ese momento, Lee se soltó la sopa. Esos pandilleros eran pura ilusión. Los de a de veras ya estaban guardados en el tambo desde hace rato. Eurasia llegó a poner el último clavo en el ataúd ventilando todas las tranzas de Gazit. Resulta que el ruco surtía comida a la cocina de Lycan, pero reciclaba las sobras de los banquetes del jefe para volver a cocinarlas. Y por si fuera poco, le echaba porquerías adictivas a la comida para tener a los clientes bien enganchados. Lise confesó que usó su magia de ilusión para colarse y sacarle toda la información a los cocineros del castillo. Cuando Gazit, ya paniqueado, quiso lanzársela a Lise con un cuchillo, los agentes del escuadrón lo apañaron en un parpadeo. Eurasia, con voz de hielo, le avisó que atacar a 3 princesas se pagaba con la pena de traición a la patria, y así al gordito se lo llevaron a rastras. Esa misma noche, el viejo Lycan recibió la pésima noticia de que a Gazit y a toda su bola de cocineros ya los habían entambado. Como al día siguiente Lise iba a visitarlo, el ruco se quedó sin nadie de confianza en la cocina. Su chalán le sugirió mandar a traer a los de la tienda de panes al vapor que andaban con todo, y a Lycan no le quedó de otra más que aflojar y decir que sí. Sin embargo, al viejo le empezó a dar mala espina lo que Lise andaba haciendo últimamente. La morra fue solita a pedir permisos y ahora hasta se traía toda la raza del taller. ¿Será que ya le había olido algún secretito oscuro? A pesar del nervio, el ruco andaba ansioso por conocer al genio dueño del taller, pensando que chance y ese güey le ayudaba a cumplir sus propios berrinches. A la mañana siguiente, Eurasia les dio el pitazo de cómo iba a estar el plan de rescate para toda la banda. La pista más gorda seguía siendo esa habitación bajo llave detrás de la cocina de Lycan, donde sospechaban que tenían amarrada a Laura. Como la magia de ilusión de Lise andaba al 100 cuando sacaba su espada, la tirada era que ella creara unos clones de sí misma y del vato Rakuto para distraer al viejo Lycan y arrinconarlo para que él solito abriera esa puerta. Se lanzó desde tempranito para echarle la mano a Luna porque el changarro acababa de recibir un pedido bestial. Todos juraban que esto no iba a fregar el plan principal. Pero fíjate que, mientras Eurasia y Lise iban de camino a la mansión del ruco, les cayó un mensaje de emergencia del espía Mimiko.
El viejo Lican no solo había pedido pan a la tienda, sino que contrató directamente al prota para hacer la comida del pachangón. O sea, el buen Cord ya andaba metido en la cocina del castillo, pared con el cuarto secreto que la banda planeaba investigar a escondidas. Mientras le daba duro a la chamba en la cocina de Lican, el prota no dejaba de echarle ojitos a esa puerta cerrada, con la espinita de que ahí tenían a Laura. La pequeña Curi lo topó y le preguntó qué mosca le picaba. Y Cord, bien al chile, le confesó que Chance y alguien súper importante para él estaba encerrado del otro lado. Sin darle tiempo ni de parpadear, la niña le agarró la mano y ¡pácatelas! Se teletransportaron atravesando la puerta. El prota, muerto del susto, le suplicó a la niña que los regresara de volada para no echarles a perder el teatrito a los demás. Pero Akuri nomás movió la cabeza y le dijo que ya no se podía. Ya adentro, el prota escuchó la voz de una mujer en otro cuarto y juró que era Laura. De boleto se armó unas ganzúas improvisadas y se coló a esa recámara. Pero para su sorpresa, en vez de su amiga de la infancia, se topó con una viejecita. Akuri, bien inocente, le preguntó si andaba malita. La pobre señora aceptó que ya estaba en las últimas y que ni ganas tenía de tragar. La niña le acercó un panecito y la señora se quedó con el ojo cuadrado. Al darse cuenta de que todavía podía saborear la comida a pesar de estar súper amolada, el prota la checó bien y tuvo la corazonada de que, aunque la doñita se veía muy viejita, la neta su enfermedad tenía algo muy turbio y cero natural. La abuela se le quedó viendo al buen Kurt un rato y soltó el aire de pura impresión. No se esperaba que el morro le atinara a su diagnóstico tan rápido. Al chile juraba que estaba frente a un mago rotísimo que andaba de incógnito. Pero nuestro Kurt seguía con esa actitud humilde que hasta dan ganas de darle un zape. El vato se rascó la cabeza y soltó: no, hombre, para nada, yo nomás soy el chalán que chambea en los mandados del taller. Con esto, la abuela decidió jugársela por este milusos, con la fe de que pudiera salvar a Laura, que estaba encadenada justo en el sótano de ese cuarto. Como no traía ni una sola herramienta, al Kurt se le prendió el foco con una idea loquísima: forjar una pala con puro pan duro para cavar un túnel. Fíjate que la abuela, al oír eso, casi se va de espaldas por las jaladas del prota. Así que de volada le dijo que se llamaba María y le soltó el dato de un pasadizo secreto que bajaba directo al sótano, para no hacerle al cuento. Mientras tanto, allá arriba en el salón, la morra Lice seguía en su papelazo echando rostro con la ilusión de Rakuto. El viejo Lican, viendo que ya no había moros en la costa, empezó a soltar la lengua y preguntó si el jefe del taller se sabía el chisme del truco de la inmortalidad. La neta Lice casi se va de nuca al oírlo, pero se tragó el impacto para seguir sacándole la sopa. Resulta que el ruco soltó que en sus tiempos hacían unos experimentos pasadísimos de lanza, tipo inyectarle células de monstruos y demonios a la gente para vivir más años. Pero para acabarla de amolar, la cosa salió fatal, dejó un despapalle tremendo y el gobierno lo canceló de tajo. Aún así, el necio juraba que con el nivelazo del taller, armarse una medicina mágica sin efectos secundarios iba a ser pan comido. Al ver que a este viejito ya se le estaba botando la canica, Liz activó la siguiente fase del plan. Se armó una ilusión de que alguien se había metido a la casa. De la nada, Eurasia entra con todo el drama avisando que un ratero iba hecho la raya hacia la cocina buscando un tesoro. El viejo nomás escuchó cocina y salió zumbando como alma que lleva el diablo. Lice se puso invisible y le pisó los talones, nomás para toparlo abriendo un cuarto secreto mientras gritaba el nombre de María con un montón de sentimiento. La morra juraba que la hija del viejo ya había colgado los tenis hace años, así que la neta esto olía muy mal. Al instante, se puso a olfatear y captó el aroma del Kurt, lo que confirmaba que el prota ya se les había adelantado por su cuenta. Allá abajo en el sótano, la abuela María guió al Kurt y a la chamaquita Akuri hasta donde estaba Laura. La pobre estaba encerrada en un círculo mágico tamaño caguama, pero María se puso las pilas y apagó el sistema para liberar a su amiga. Nomás al verlo, Laura lo ubicó de volada. El prota, bien emocionado, le suelta: no manches, han pasado un chorro de años y te sigues viendo igual de chava, igualita que en aquellos tiempos. El vato juraba que le estaba echando flores, pero tómala, Laura le acomodó un trancazo de aquellos. Resulta que la agüita mágica que el Kurt le dio hace años le frenó el reloj biológico en seco, dejándola atrapada en el cuerpo de una chamaca sin poder crecer. Y para colmo, la morra seguía ardida porque después de ese relajo, el Kurt se hizo ojo de hormiga y se peló del pueblo. La gota que derramó el vaso fue cuando la niña Akuri le dijo papá al prota con toda su inocencia. Ahí sí Laura se puso en modo fiera pensando que el vato ya tenía a su familia escondidas. Pero bueno, después de que el Kurt le aclaró que la niña literalmente cayó del cielo y como ella ya estaba curada de espanto con las locuras de este men, terminó dándole el avión y se calmó.
Luego le estuvo insistiendo para ver si podía volver a preparar la pócima de aquella vez, pero el Court le contestó que ya bailó Berta, porque ocupaban la flor arcoíris, y esa plantita ya estaba extinta desde hace un buen. Lo más loco es que hasta ese momento al prota le cayó el 20 de que la bolita que tenía enfrente era en realidad la mismísima hija que supuestamente ya había colgado los tenis, la hija del viejo Lycan. Y justito en ese segundo el ruco bajó al sótano y soltó un suspiro de alivio al ver a su pequeña sana y salva. Al topar al Kur metido ahí, el viejo juró que era el ladrón, pero el prota se puso en modo serio y le cantó sus verdades, tachándolo de viejo rabo verde. Le reclamó que por su obsesión de mantener a su hija chava para siempre, había secuestrado a Laura para usarla como refacción. El viejo Lycan se quedó de a 6 con semejante chisme. De volada lo negó todo y juró que, aunque hiciera cosas pasadas de lanza, todo era por el amor inmenso a su hija. Pero el Kurt seguía de necio, echando pleito basándose en sus teorías todas fumadas, al grado de que Laura tuvo que usar magia para paralizarlo y callarle la boca, a ver si así dejaba de decir babosadas. De vuelta allá arriba, Lice y Eurasia ya estaban haciendo guardia para esperar al ruco. Lice le soltó sin pelos en la lengua que ya sabía toda la verdad sobre la enfermedad de envejecimiento prematuro de María. Resulta que la pobre tenía encima una maldición bien gacha que hacía que su cuerpo envejeciera a la velocidad de la luz. Justo por eso, el viejo andaba vuelto loco buscando cómo crear la pócima de la juventud usando células de monstruo. El viejo Lycan ni se molestó en poner excusas. Soltó de una que todo el desmadre lo hacía por su chamaco. Viendo que todos le estaban tapando el paso, el don decidió jugársela al todo o nada. Iba a usar su sangre para activar el círculo de invocación y sacrificar un alma para traer a un chamuco. Pero pues, la neta es que la vida no le dio el gusto y se la peló. Pero fíjate que no se asomó ni un solo demonio. Lice soltó una risita burlona y le tiró la neta. Resulta que desde que el prota armó esa tina para remojar los pies en las aguas termales, el vato alteró sin querer queriendo el flujo de todas las corrientes mágicas subterráneas, dejando el círculo de invocación del viejo convertido en pura chatarra. En eso, Laura sale al quite y avisa que el prota sigue a salvo allá abajo. Fíjate que la morra lo dejó ahí encerrado para que no viera la masacre que se venía. Desenvainó su espada, listísima para mandar al viejo Lycan a saludar a San Pedro, porque al chile el vato ya estaba hundido hasta el cuello en la oscuridad. Si lo dejaban seguir invocando demonios, no solo él, sino toda la zona se iba a ir al caño. El viejo Lycan empezó a chillar, gritando que estaba dispuesto a sacrificarlo todo con tal de salvar a su hija María. Pero Laura, con una frialdad que congela, le soltó que la mismísima María ya quería ponerle fin a este teatro. Justo cuando Laura iba a dar el machetazo final, ¡pum! De la nada aparece María y frena todo. Y lo más loco es que la morra volvió a ser una belleza total. Resulta que los pancitos al vapor del prota le habían curado todititas las enfermedades a la pobre. El viejo Lycan lloraba a moco tendido de la emoción, mientras que Eurasia y Lice ni se inmutaron, porque ya estaban curadas de espanto con la comida milagrosa que se avienta nuestro herrero. Mientras tanto, allá en el sótano, Kurt seguía todo tieso, pero ya podía balbucear un poco. Le pidió a la pequeña Curi que le sacara un frasco café de su mochila y se lo diera. Era la mismísima pócima milagrosa, nomás le dio un traguito y el vato quedó como nuevo, subiendo las escaleras como si no hubiera pasado absolutamente nada. Para este punto el viejo Lycan ya sabía que había metido la pata hasta el fondo y estaba resignado a que la realeza lo castigara. María, llorando, suplicaba que le echaran la culpa a ella en lugar de a su jefe. Pero fíjate que Lice, demostrando que tiene buen corazón, le dijo que le estaba hablando como compañera del taller, no como princesa. Le propuso un trato. Si el viejo aceptaba apadrinarlos y soltar la lana como su patrocinador estrella, ella haría la vista gorda y lo manejarían como un asunto interno. Hombre, el viejo asintió más rápido que una máquina. Cuando todos juraban que ya habían cruzado el charco, tras que aparece un nuevo villano en escena, Laura lo topó de inmediato. Era Scriptor, la mente maestra detrás de todo este relajo. El malote soltó que venía a corregir el final porque alguien le andaba arruinando su guión. Para acabarla de amolar, resultó que este infeliz fue quien le entregó a Laura al viejo y le enseñó a invocar chamucos. El vato andaba de chillón diciendo que su plan original era que los compas de Laura vinieran a destrozar el castillo, pero que la morra fue demasiado buena onda al pedirles que no le hicieran daño a los humanos. También tuvo el descaro de confesar que el intento de desvivir a Lice y la maldición de Fame todo había sido obra suya. Al escuchar eso, el viejo Lycan se prendió. Hirviendo de la rabia se le fue encima, pero una pared invisible lo mandó a volar.
Eurasia no se quedó atrás y le entró a los trancazos. Su espada de copo de nieve estaba en otro nivel, tanto que logró agrietar la defensa del malote. Viendo que a puño limpio no la iba a armar, Scriptor tiró un líquido asqueroso y negro en el círculo de invocación. El cuarto se llenó de una vibra pesadísima, el vato se peló y el rey demonio de hace rato volvió a hacer acto de presencia. El monstruo se burló diciendo que los demonios son pura energía, así que destruir su cuerpo anterior no servía de nada, aunque la neta confesó que andaba medio descargado por la paliza que le dieron antes. Laura, Lisa y Eurasia se le echaron encima con todo, pero el bicho les repartió leña durísimo. Le voló la espada a Alice, dejó malherida a Eurasia y, bien alzadito, presumió que la magia común le hacía los mandados, que ahorita solo una espada sagrada podría hacerle un rasguño. Ya se frotaba las manos para chuparse el miedo y el dolor de todos y así recargar las pilas. Justo en ese momento de máxima tensión, entra Kurt con una cara de valemadrismo total. Miró al rey demonio y soltó un «¡Órale! ¿Cuánto tiempo sin ver a uno de estos?». Y es que para el prota, un rey demonio era cualquier cosa. Allá en su pueblo, estos bichos bajaban a cada rato a dar lata. Así que la raza del pueblo ya tenía 1000 formas de despacharlos al otro barrio, a tal grado que los demonios ya ni se asomaban por puro terror. Al oír esto, el demonio se calentó y le aventó una bola de fuego, pero la pequeñita Akuri, más rápida que el rayo, usó teletransporte y le regresó la bola, dándole un trancazo seco en toda la cara al grandulón. El demonio no se dio por vencido y tiró otro golpe. Ahí Eurasia sacó la espada forjada por Kurt y cortó la magia como si fuera mantequilla. Pero agárrense, porque la espada no solo anuló el ataque, sino que se tragó todo el fuego y le escupió de regreso una llamarada tan bestial que parecía un fénix. El pobre diablo, que ya andaba en las últimas, quedó hecho polvo. Aún así, con sus últimas fuerzas, le lanzó una lanza directo a Laura. Pero, ¡oh sorpresa! En cuanto la lanza la tocó, se hizo añicos. Laura sacó de su escote el amuleto que le acababa de salvar la vida, un pedazo de pan súper duro que le había dado el prota. El demonio vio el pan, luego volteó a ver a Kurt y empezó a temblar como gelatina. Cuando el prota le confirmó que venía de aquel pueblo maldito, al bicho se le fue el alma al piso y empezó a desintegrarse del puro miedo. Pero aguanta, que el mendigo círculo de invocación seguía girando a todo lo que da. Se empezó a abrir un hoyo negro espeluznante. Laura explicó que el tóxico de Scriptor usó una pócima rara para mantener la invocación sin necesidad de sacrificios al instante. Pero al pasarse el efecto, ese hoyo iba a cobrarse la deuda con sangre, y no iba a parar hasta tragarse unas 100 almas enteritas. Eurasia ya iba a saltar para proteger a Kurt, pero Laura le dijo que ni le moviera, que era inútil. En el momento de mayor tensión, ¡pum! Un sirviente de Lycan saca una charola con 100 de los pancitos al vapor que el prota había cocinado hace rato. El hoyo negro empezó a tragarse los panes uno por uno, como si no hubiera un mañana, y luego simplemente desapareció. Resulta que Bandana había tirado el paro sugiriendo que mandaran esos panes, porque al chile son ofrendas de nivel dios, de esas que dejan con la panza llena y el corazón contento a dioses y demonios por igual. Al final todo se calmó, María quedó al 100% y Laura junto con Lumia empezaron a empacar sus chivas para regresar a su tierra. El viejo Lycan le colgó a Kurt la medalla de caballero honorario, Eurasia subió de nivel a baronesa, y el taller se ganó a la familia Lycan como su patrocinador platino. Ya para la despedida, el buen Kurt le regaló a Laura una flor forjada con el mismísimo mineral de oricalco, súper rarísimo, pero el güey se la dio como si hubiera arrancado una margarita de la banqueta. De regreso a chambear en el taller, Rakuto suelta la bomba de que tiene que irse a la capital por unos asuntos, así que nombra a Kurt como el jefazo interino. Al prota se le fue el color de la cara, diciendo que no le llegaba a los talones al puesto. Pero viendo a toda la banda echándole porras, no le quedó de otra que decir pues ya que y aceptar el cargo. Prometió sudar la gota gorda para no decepcionar a nadie, y así raza es como la aventura de nuestro herrero humildón y su grupo de waifus se toma un descansito. Espero que se la hayan pasado bomba con este resumen y nos vemos en el próximo video para más trancazos y desmadre del bueno.